las problemáticas de conexión y las problemáticas que afectan de pronto el desempeño en algunas evaluaciones tienen que ver con muchos factores que no necesariamente tienen que ver con la clase. Entonces, hace poquito nomás yo estaba contestando un par de correos, porque ustedes saben que después de que uno entrega pruebas, nace como la preocupación, ¿cierto? Las notas como que siempre nos remueven un poco, como que nos remecen, y ahí van apareciendo entonces algunas cosas que yo les solicité hace mucho rato que me contaran. Por ejemplo, yo no quiero saber los problemas de ustedes y yo tampoco me las voy a dar de doctora Cordero aquí dando consejo ni nada. Simplemente es porque a mí me gusta llevar un registro de quiénes son los que están participando activamente, quiénes son los que están a lo mejor con participación un poco complicada y quiénes son los que lisa y llanamente no están haciendo absolutamente nada. Porque lo que va a ocurrir, y es lo que ocurre siempre, llega fin de semestre cuando ya tenemos que cerrar y resulta que un día antes de la integrativa me empiezan a llegar correos de profesora, tuve un problema, profesora aquí, profesora una oportunidad, y lamentablemente, chiquillos, en este ramo, este semestre en particular, vamos a terminar súper justos con las fechas. Entonces yo no voy a tener tiempo de darle oportunidad a nadie, y porque hay situaciones que tampoco corresponden. Yo siempre he dicho que las oportunidades son las que se entregan durante las unidades, mediante las clases, y yo siento al menos que nosotros hemos planteado, y digo nosotros porque aquí, digamos, esta modalidad no la estoy adoptando solo yo, ¿ya? Yo considero que tengo una perspectiva bastante flexible en relación a algunos de mis colegas, pero en general nosotros nos hemos planteado una modalidad que yo siento que ha sido como bien flexible en el sentido de que ustedes han tenido a disposición canales de información para poder manifestar preguntas, dudas, se les ha brindado pero un espacio para que puedan trabajar de manera constante en el ramo. O sea, la prueba, desde el día 1 yo les dije que todos los ejercicios que íbamos a hacer en la unidad iban a ser los mismos que ustedes iban a tener que replicar en la prueba. En la prueba no se preguntó ni se hizo nada que no hayamos visto en clases, nada, absolutamente nada. Todos los ejercicios que en la prueba pedían son los mismos que hicimos en el foro 1, en el foro 2, que consolidamos después en la preprueba y que finalmente se midieron en la evaluación final con las mismas instrucciones, con el mismo instrumento y bajo las mismas reglas. O sea, no hubo nada distinto a la preprueba. Entonces, me llama la atención en hartos aspectos los resultados, porque los resultados claramente son mucho más bajos de los que tuvieron las personas, las secciones que yo tuve el semestre pasado bajo esta misma modalidad online. Entonces yo entiendo que ya el segundo semestre, o sea, si el primero fue difícil y fue agotador, uno ya viene ya con una carga, ¿cierto?, del primer semestre que es difícil de poder afrontar. Entonces, claramente cuesta partir un semestre cuando ni siquiera se descansó bien del primero. Entonces, estuve contestando algunos correos que me manifestaban esas ideas, pero claro, esto tiene que ver con hartas cosas. O sea, una cuestión es el contexto, ¿cierto? Que para todos ha sido difícil, chiquillos. O sea, no crean ustedes que yo estoy aquí dándome la vida de lujo, porque finalmente estoy durmiendo súper poco, estoy súper cansada también. Este no es el único trabajo que yo tengo. Entonces, esto se hace como muy complejo para todos. No es solamente para ustedes, sino que es un panorama complicado para todos. Y por lo mismo, si yo veo que la situación se está poniendo difícil, que se me está, como diríamos en buen chileno, se me está yendo en collera el semestre, yo tengo que buscar estrategias para ver de qué manera resolverlo. Porque si yo veo que, por ejemplo, en la casa tengo poco espacio o tengo poco tiempo para poder conectarme, que tengo que estar cumpliendo con otras funciones que antiguamente no tenía que cumplir, como por ejemplo hacerme cargo, no sé, de cocinar todos los días, hacerme cargo de mis hermanos menores porque resulta que no están en jardín, no están en colegio, entonces el hermano mayor es el que siempre se tiene que llevar ese trabajo para poder apoyar a los papás, por ejemplo. O bien, si antes yo no trabajaba, ahora resulta que como mi familia está pasando por un periodo complicado, me puse a trabajar, entonces tengo menos tiempo. Si yo observo que todo ese panorama está afectando, por supuesto, mi rendimiento, mi salud mental, por sobre todas las cosas, yo tengo que saber buscar estrategias que me ayuden a salir de ese hoyo, porque de lo contrario, vamos a llegar a fines de semestre, y yo siempre digo, o sea, echarse un ramo es triste por varias razones. Primero, porque es como, uno lo ve como una especie de fracaso personal, ¿cierto? Pero también es porque yo lo veo más que por el fracaso personal, la vida está llena de fracasos, chiquillos, así que si se echan un ramo no, va a ser parte de las muchas cosas que van a tener que sortear en la vida. Pero a mí lo que me complica verdaderamente es que ustedes pierden plata cuando se echan un ramo. Y yo me imagino que a ninguno de ustedes les sobra la plata. Entonces, hay que tomarse las cosas con responsabilidad. Mi único consejo que yo les puedo dar, si ustedes están viviendo cualquiera de las situaciones que yo acabo de nombrar y que se están viendo como muy afectados con el tiempo, es una palabra clave que se llama orden. No hay otra cosa. ¿Ya?
Estrategias para poder ordenar el tiempo. Yo no sé si les conté porque hago tanta clase y que ya ni me acuerdo de lo que hablo. Pero yo desde mayo, cuando caché que ya esta cuestión no iba para largo y que me iba a tener que ordenar si no me quería enfermar, yo me hice un horario en cartulina grande, gigante, y lo lleno de post-it, y todos los días me voy poniendo tareas chicas. Por ejemplo, las pruebas de ustedes las corregí en 2 días. Entonces yo puse tal día la corrección de la mitad de las pruebas de la sección 17 y tal día al otro día la corrección de la mitad de las pruebas, de la otra mitad de las pruebas de la sección 17 para poder tener las notas del día viernes listas. Porque si yo no hago eso, créanme que las notas no habrían estado de aquí ni para enero del próximo año. Porque es la única manera de poder cumplir con ciertas tareas. Entonces, si nos vamos a estar sacrificando, si nos vamos a estar quedando estudiando esta tarde, haciendo trabajo esta tarde, y más encima eso va a significar que me vaya mal, entonces el sacrificio que ustedes están haciendo no tiene ningún sentido. Los sacrificios que están haciendo o que están llevando a cabo todos ustedes, esto de estar durmiendo poco, de estar durmiendo mal y de estar rindiendo ahí como pueden en los distintos ramos, ese esfuerzo que ha significado, me imagino, mucho para ustedes, tiene que tener un fruto, pues chiquillos, no pueden ustedes estar muriéndose ahí prácticamente por cumplir y que encima les esté yendo mal. Eso no debería ser así. Entonces mi único consejo es ese, de verdad, esto es como uno lo ve casi infantil hacerse un horario. Yo tengo más de 30, así que se ve hasta tierno mi horario en el lugar donde yo usualmente hago las clases, pero es la única manera que yo he encontrado para ordenarme. Y si ustedes no tienen esa capacidad como yo, porque yo soy súper dispersa, si yo no tengo horario, no tengo agenda, no me ordeno, me cuesta. Y si ustedes son como yo, si tienen esa dificultad para ordenarse, entonces van a tener que empezar a buscar estrategias visuales para poder ordenar el tiempo, el poco tiempo que tienen. Porque si no, va a ocurrir esto, pues van a estar pasando los ramos al 3 y al 4, o lisa y llanamente se los van a echar. Como les dije yo, a mí lo que más me preocupa es el tema de que ustedes pierden lucas, independiente cómo estén pagando la U, si están con becas, si no están con becas, si están con crédito, que lo encuentro macabro porque los créditos uno los arrastra casi hasta la muerte. Entonces, no es menor todos estos detalles que les estoy comentando. Entonces, por un lado, yo siento que los resultados de la prueba, claro, responden a que ya estamos chatos del semestre, pero por otro lado también responde a responsabilidades personales. ¿Cuánto tiempo yo le estoy dedicando a este ramo? Si me conecto a la clase, ¿estoy realmente en la clase o estoy haciendo otra cosa? Ustedes generalmente apagan las cámaras, yo no tengo idea de lo que hacen, no tengo idea si tienen prendido el computador, si están en el teléfono y están viendo tele, están en el celular o están haciendo otra cosa mientras están en la clase. Pero yo no me puedo responsabilizar por esas cosas. No puedo hacerme responsable yo por cómo ustedes están participando dentro de las clases. Lo único que yo tengo claro es que hay ciertas personas que sí participan harto, porque por el chat cada vez que yo pregunto, o activan el audio o me contestan por el chat. Entonces, pero siempre son los mismos nombres. Siempre el Luciano, ¿cierto? Siempre el Alejandro, siempre son los mismos. Ya, de hecho, ya me estoy aprendiendo algunos nombres por lo mismo, porque son los que más participan. Ahora, con esto no quiero decir que desde hoy día en adelante ustedes tienen que poco menos hablar cada 3 segundos por el chat, pero sí es hacer como una introspección y analizarse si efectivamente la nota que yo tengo es equivalente, digamos, al esfuerzo que yo puse, al interés, o si realmente yo me merezco la nota que tengo. Porque, como les digo, aquí hubo personas que tuvieron excelente rendimiento en la prueba. De hecho, la nota más alta fue un 6,8. No, me parece que el detalle de la persona que tuvo el 6,8, si mal no recuerdo, fue por ortografía, creo, que perdió un punto. Entonces, claramente no fue un detalle menor, pero fue un 6,8 la nota más alta. Pero si no les quiero decir, pero la nota más baja fue realmente baja, o sea, la distancia entre una persona, entre quien obtuvo la nota más alta y quien obtuvo la nota más baja fue mucha. Y yo me pregunto, si yo hago la clase para todos de la misma manera, ¿por qué hubo tanta diferencia en las notas? Esa cuestión no me había pasado nunca. O sea, siempre las notas se mantienen en un rango. De hecho, en general yo obtengo bien buenos resultados en la primera evaluación, porque soy catete. Pues, cuando estoy en la universidad y hacemos esto en clase, yo me siento con ustedes, estoy mirando lo que escriben, les estoy rayando los textos, les estoy mostrando en qué se están equivocando, y he tratado de replicar esa metodología en clases. Hemos revisado textos que han escrito ustedes mismos, les he dicho los errores que han cometido, los videos quedan grabados, o sea, ustedes los pueden volver a ver las veces que quieran. Yo no sé si
efectivamente todos los profesores dejan los videos en YouTube o si graban las clases, no tengo idea. Si es una modalidad que adopta todo el mundo o solamente somos algunos. Independiente de eso, yo siento que aquí las metodologías que yo he tratado de utilizar acá han tratado de ser lo más fiel posible a cómo yo me comporto con ustedes en la sala de clase. Entonces, claro, mira, a mí eso es lo que el Ignacio me comenta, que en historia todos las graban y todos los suben. A mí eso no me complica estar subiendo las clases porque yo entiendo que hay problemas de conexión. Es más, yo entiendo que uno puede hablar un montón de cosas acá y después la memoria es súper frágil. Si yo no tomo nota o si no presté atención en un momento, porque esta cuestión de estar sentado en el computador todo el día tampoco es muy agradable. Claro, se me pueden ir ideas y qué rico poder revisar el video después y poder complementarlas, pero tenemos que ver ahí, o sea, esta es una invitación a que ustedes se miren y vean efectivamente qué estamos haciendo mal, qué es lo que tengo que mejorar para poder rendir de mejor manera, porque esta evaluación tenía una validez de un 30%, es decir, nos queda todavía el 70% restante para poder reivindicarme si no me fue muy bien. Ya, sí, mira, a todo esto, hubo un par de personas que me mandó la prueba a la preprueba. Yo el espacio de la preprueba no lo miré, ¿ya? Desde el próximo semestre en adelante, o sea, desde la próxima unidad, que es la unidad 2, donde también vamos a tener una preprueba, yo voy a bloquear la preprueba cuando empecemos la prueba, porque hay personas que se confundieron y me subieron la prueba en el otro lado. Pero esas personas que subieron la prueba en la preprueba, me avisaron, me dijeron, profe, me equivoqué. Entonces yo después les pedí que me la mandaran por correo electrónico y les recibí igual la prueba. Entonces todos los pormenores me los tienen que hacer llegar ahí al correo. De hecho, yo les mandé un correo a todas las personas que no rindieron la prueba. Y les dije que el conducto regular de la presentación de la prueba tenía que ver con presentar el certificado médico a la OCA si corresponde, porque esa es la única circunstancia bajo la que yo me puedo dar el lujo de tomar una prueba atrasada. La OCA me la tiene que autorizar. Sin autorización de la OCA yo no puedo tomar prueba. Y eso es algo que también yo creo que se los dije el día número 1, la clase 1, cuando estuvimos hablando sobre las normas y un montón de cuestiones, yo les dije que acá la universidad tiene activos protocolos y esos protocolos se están trabajando de la misma manera o casi fielmente a cómo se trabaja de manera presencial. Si ustedes no se presentan a dar una prueba, tienen que hacer, o sea, el trámite no lo tienen que hacer conmigo, lo tienen que hacer con la oficina de asuntos estudiantiles, ¿ya? La OCA es la que se encarga de recibir las certificaciones y los justificativos y ellos evalúan si corresponde o no corresponde dar la prueba atrasada. Después a mí por correo electrónico, la persona encargada me dice, oye, Juanito Pérez puede dar la prueba de no sé cuánto porque presentó certificado médico de tal fecha hasta tal fecha. Y ellos son los que me mandan esa autorización. Ya, pero todos los pormenores de aquellas personas que figuran como ausentes en la prueba, me tienen que escribir al correo para yo poder atender eso de manera personal. Entonces, los errores más comunes de la prueba, y esto lo tengo que resaltar porque resulta que la unidad número 1 es la base para poder hacer el ensayo con el que vamos a terminar. Muchos de ustedes me pusieron en la prueba en el presente ensayo y yo hasta el cansancio les dije a ustedes que la prueba número 1 no era un ensayo, porque no tiene estructura de ensayo, el ensayo tiene, de hecho, tiene muchos más elementos de los que nosotros trabajamos. Les dije en reiteradas ocasiones que la prueba número 1 era un tipo de texto híbrido que se dividía, ¿cierto?, en dos partes, una parte explicativa y una parte argumentativa. Yo, de hecho, les dije en una clase, si les queremos poner un nombre a este texto, tendríamos que decir que es un texto explicativo-argumentativo, ¿ya? No era un ensayo propiamente tal porque el ensayo tiene otras características, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron los errores más comunes? Para variar, adivinen, el uso de los marcadores discursivos, ¿ya? Yo les voy a mandar, de hecho, lo voy a hacer por acá. Fíjense en el chat, va a aparecer un archivo en PDF que se los voy a compartir cuando encuentre, acá está. Se llama retroalimentación, pero ya está. Ya, está cargando el archivo. Debería haberles aparecido ya en el chat el archivo. Ustedes en ese archivo en PDF tienen la rúbrica 1 por 1 de cuáles fueron los errores que cometieron en la prueba. ¿Ya? Se tienen que buscar. No están en orden alfabético porque a mí el aula virtual no me descarga las pruebas en orden alfabético, me las descarga en orden de llegada. Quien subió primero el trabajo es el primero que aparece en la lista.
Entonces yo corregí los trabajos de acuerdo a ese listado, ¿ya? No están en orden alfabético, se tienen que buscar. Pero si ustedes se fijan y si entran al archivo se van a dar cuenta que están las rúbricas y en algunos casos dejé algunas observaciones porque hay indicaciones que tenía que remarcar con algunas personas que de hecho no están en clase, entonces tenía que reforzar algunas ideas porque, miren, yo insisto, las personas que mejor les fue en la prueba son las personas que constantemente están asistiendo a clases y están participando, ¿ya? Porque la persona que tiene la nota más alta en la prueba, las dos personas, hay un 6.8 y un 6.5, un 6.3 me parece igual, y un 6, si mi memoria no me falla. Todas esas personas que tuvieron nota arriba de 6 son personas que constantemente estaban participando, que estaban poniendo atención o que se estaban conectando a clases, porque uno ya va memorizando algunos nombres. Pero el tema de los marcadores fue, yo mientras revisaba la prueba, menos mal que tenía música que me gustaba para no enojarme, porque yo decía, ¿por qué se comen los marcadores? Y yo les dije hasta el cansancio que los tienen que usar. Les dejé en el aula virtual un documento que decía marcadores y conectores. ¿Para qué? Para que empezaran a variar en el uso y no usaran siempre los mismos. Ese fue otro error. Yo les dije, eviten la redundancia. Si ya ocuparon el marcador discursivo, ya que, y quieren volver a plantear otra idea en base a una causalidad, entonces lo que tenían que hacer era sustituir el ya que y utilizar otro conector que cumpliera la misma función, pero sin utilizar nuevamente el ya que, porque si no se iba a producir lo que nosotros llamamos redundancia, ¿cierto? Que es esta repetición constante de ciertas palabras o conceptos que finalmente van ensuciando la coherencia y la cohesión. Entonces, se cometieron muchos errores que yo revisé con ustedes en clase, en productos que ustedes mismos hicieron en los ejercicios de la preprueba, en los ejercicios del aula virtual, y yo les dije, aquí, por ejemplo, falta el marcador discursivo. Este marcador o este conector no se puede volver a repetir porque si no se genera redundancia. Hubo muchos, o sea, no hubo muchos. Todos los errores que tenían las pruebas o que tuvieron ustedes en la prueba fueron cosas que se trabajaron majaderamente durante las 3 o 4 clases que tuvimos de explicación y argumentación. Entonces, eso también da cuenta de que algo estamos haciendo mal. Pues si estamos trabajando esto en clases, ¿por qué después yo no lo replico en mis trabajos? Entonces, ¿qué observo yo aquí? Observo que hubo poca revisión de lo que ustedes escribieron. ¿Cuántos de ustedes, y ahí coméntenme por el chat, haciendo el mea culpa, vamos a hacer como me las voy a dar aquí de Carlos Pinto, ¿cuántos revisaron por lo menos en 2 oportunidades el texto que me mandaron? ¿Cuántos se dieron el trabajo de editar el texto a lo menos en 2 oportunidades? Hasta el minuto no me aparecen, ya, Alejandro. Luciano. Entonces, esa cuestión de la revisión, ¿cierto? No implica solamente leer el texto y ver que, claro, que no se me vaya una coma, que yo digo, este ramo no es para ver ortografía, chiquillos. Yo las cosas de ortografía que les voy corrigiendo en el camino cuando ustedes me mandan cosas, yo, claro, las voy corrigiendo, se las voy mostrando, pero si yo observo que tengo serios problemas con cuestiones ortográficas, depende también de ustedes, de cómo se organizan para poder autodidactamente empezar a mejorar esas cosas, porque la universidad, déjenme decirle, no está hecha para poder ver ortografía. Entonces, si yo veo que tengo esa debilidad, tengo que empezar a estudiar por mi cuenta. O sea, si yo no sé ocupar las comas, a todos ustedes yo les dejé observaciones en las rúbricas. Cuando, por ejemplo, les quitaba puntos, yo les marcaba en rojo por qué no tuvieron todos los puntos. Y si yo necesitaba explicar algo más, les escribía también en rojo alguna observación extra, en rojo para que se viera que había un texto extra ahí. Entonces, en muchas oportunidades tuve que ponerle ahí. Hubo problemas con el uso de comas frente a marcadores y conectores. Hubo problemas, por ejemplo, qué sé yo, con el uso de las tildes. Y el tema de las tildes es raro porque el Word marca las palabras cuando uno no pone una tilde, el Word las marca. Ahora, el Word no es una persona, es un robot. Entonces, hay muchas cosas que el Word va a pasar por alto. Si yo no me sé las reglas ortográficas, difícilmente esas faltas de ortografía se van a hacer visibles. ¿Cuándo se van a hacer visibles? Cuando la profesora pesada me revise la prueba y se dé cuenta que me falta ahí un acento. Entonces, la verdad de las cosas es que el tema de la ortografía es algo que cada uno tiene que solucionar. En el aula virtual hay materiales anexos para poder trabajar la coherencia y la cohesión. Hay unas guías, de hecho,
que son teórico-prácticas para que ustedes vayan trabajando, pero esas son de trabajo autónomo. Ya nosotros acá en clase no podemos ver ese tipo de cosas porque, se imaginan, empezamos a hacer clases de ortografía, no terminamos nunca. ¿En qué otras cosas se equivocaron? A ver, en la parte de argumentación hubo varios errores, personas, por ejemplo, que no pusieron evidencias, cuando yo les dije que las evidencias tenían que ir anexadas a uno de los dos argumentos. También les repetí hasta el cansancio que las evidencias válidas para esta prueba y para la evaluación final, así que por favor anótenlo en grande por ahí, las pruebas, tanto la 1 como la 3, van a considerar como evidencias válidas los artículos de investigación científica. Eso significa A y C para las personas que les dejé puesto esa observación, que son los llamados papers. Pueden ser incluso reseñas, pueden ser monografías, pero siempre en revistas indexadas, ¿ya? Yo les mandé, me acuerdo, un videíto, se lo encargué, parece, al Axel que lo copiara al grupo, de cómo diablo buscar archivos, ¿cierto? Información válida en revistas indexadas, ya sea en la Cielo, en la Redalyc o en cualquier otra. Y por otro lado, también nosotros vamos a aceptar como bibliografía válida las leyes, por supuesto, porque hay muchos. Javiera, hay un grupo de WhatsApp. Yo no sé quién, si quieres deja tu número para que alguien te agregue. Deja tu número ahí en el chat. ¿En qué estaba? Se me fue la onda. Se me fue la onda de verdad. No me acuerdo en qué estaba. Agregan al Ignacio y a la Javiera que están ahí en el chat. Bueno, estaba en la cuestión de las evidencias, claro. Entonces yo dejé un video, les mandé un video con el Axel para que vieran, que no tiene ninguna ciencia, me parece que dura como 5 minutos el video, donde yo explico cómo buscar fuentes confiables en Internet. Muchos de ustedes, porfiadamente, cuando yo dije que no lo hicieran, usaron noticias, usaron portales web. ¿Saben que APA tiene reglas para poder citar formatos web? ¿Ya? El problema está en que muchas de esas fuentes, como vamos a ver en esta unidad, no siempre tenemos cómo corroborar de que efectivamente esa información sea válida, ¿ya? Entonces, aquí pasan varias cosas, porque en el fondo las noticias podrían ser consideradas de pronto una información válida, pero va a tener que cumplir ciertos requisitos del portal web para poder considerarse como tal. De partida tiene que ser un diario, por ejemplo, que esté reconocido socialmente. O sea, si es el diario de Perico Los Palotes y nadie lo conoce, nunca va a tener reconocimiento académico. Claro, los PDFs en general, y vamos a hablar aquí en general, Bastián, en general siempre van a ser información válida. ¿Por qué digo en general? Porque uno, ¿cuándo tiene que sospechar de la información? Sospechen de las fuentes cuando no tienen fecha de publicación y cuando no tienen autor. Eso siempre le quita peso a una fuente, ¿ya? El no tener fecha y el no tener autor. Siempre le quita peso, y lo vamos a ver también con unas lecturas que tenemos que hacer en esta unidad, que las fuentes sean digitales, ya que las fuentes web en general, como que desde el punto de vista de la academia, tienen menos validez que un libro, por ejemplo, ¿ya? Claro, los blogs, por ejemplo, también, donde es que, por ejemplo, puede aparecer ya información sobre la neurociencia y dice, bueno, el autor fue Juan Pérez, psicólogo. ¿Y cómo yo podría corroborar que Juan Pérez efectivamente es psicólogo? O sea, yo podría poner, de hecho, podría abrir un blog ahora ya y poner una información sobre el mundo financiero, y podría poner que yo soy economista, y nadie, o quizás muy pocas personas, van a cuestionar esa información. Porque en el fondo, el hecho de que yo ponga que soy economista, no hay en ningún lugar yo como que valido finalmente ese título o esa profesión. Cualquier persona puede escribir cualquier tontera y uno puede asumir eso como cierto. Entonces, ahí es donde entramos en conflicto. Por eso que para esta prueba y para la que viene, o sea, para la de la tercera unidad, perdón, se van a admitir como fuentes válidas solo aquellas que pertenecen o están indexadas a una revista, ¿ya? Como la Cielo, la Redalyc, entre otras, o bien libros en formato digital, ¿ya? La universidad tiene abierto un portal de libros digitales, y también hay un montón de otras bibliotecas digitales que ustedes en las que pueden navegar. Por eso que cuando entremos a la unidad 3, ¿y por qué me estoy adelantando tanto? Porque esta unidad es súper cortita, ¿ya? Yo me acuerdo que en alguna clase ya se los había adelantado. Esta unidad consta de 3 clases. La de hoy día, que es una clase introductoria, la de la próxima semana, que es APA, así que corran la voz porque esa clase sí que va a estar
buena, porque en el fondo, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado a APA sin saber usarlo? La próxima clase nos vamos a centrar en los aspectos fundamentales de APA, y la tercera clase ya vendría siendo la preprueba, lo que significa que la clase, después de la preprueba, viene inmediatamente la evaluación. Entonces esta unidad es como una unidad de paso, esta unidad es como una unidad de apresto, ya que es muy necesaria ver porque en muchos trabajos nos piden la norma APA y muchos de nosotros no tenemos idea cómo usarla. Entonces, así es como se configuró la primera prueba. Si tienen alguna duda, consulta, qué sé yo, si conté mal un punto, cosa que me pasa, así que por favor revisen. Si ustedes se fijan, yo mandé un documento general, pero no les puse la nota ahí, tampoco les puse el total del puntaje porque siento yo que hay algunas cositas que tienen que quedar como a nivel personal. Yo me demoraría mucho en mandarles la retroalimentación uno a uno, ¿ya? Así mandársela a cada uno por correo porque ustedes no son la única sección que yo tengo. Entonces, si me pongo a sumar, tendría que mandar como 100 correos de manera personal, adjuntando los archivos de manera personal. O sea, es mucho trabajo, es mucho tiempo que no tengo. Sin embargo, lo que yo hago es consolidar en un mismo archivo todas las rúbricas, ¿ya? Para que cada uno de ustedes tenga acceso a la revisión y digan, bueno, ¿por qué la profe me puso, qué sé yo, un 5.3 en la prueba? Quiero ver en qué me equivoqué y qué tengo que mejorar para la unidad número 3. Entonces, en ese consolidado que yo les mandé ahora al chat, ahí aparece cada una de las rúbricas con el detalle de qué se equivocaron, pero la nota propiamente tal aparece en el sistema. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pescar la rúbrica, y si ustedes se fijan en la columna, en la columna izquierda, están todos los indicadores de lo que se evalúa, ¿cierto? Está en la definición, la descripción y bla, bla, de ahí hacia abajo. Y abajito de cada una de los descriptores están unos números, ¿cierto? Que en la primera parte son 320. Eso significa que si usted tuvo el desempeño destacado va a tener 3 puntos, si obtuvo el nivel intermedio va a tener 2 y si obtuvo el nivel final va a tener 0 puntos, ¿ya? Eso es en la descripción de los puntajes, ya que va a cambiar cuando la tabla se pone gris. Ahí los números cambian, se transforman en 2, 1, 0. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, para ver si yo me equivoqué o no me equivoqué en el conteo de los puntos, es hacer el ejercicio de contar los puntos y corroborar después en una escala de nota, que si quieren se las mando por ahora. La tengo de hecho abierta aquí porque estaba corrigiendo pruebas de otra sección. Ahí con esa escala de notas que les acabo de mandar al chat, ustedes pueden corroborar el total de puntaje y ver si la nota corresponde. A mí me gusta hacer este ejercicio porque yo soy humano y me equivoco, sobre todo cuando tiene que ver con números y me quedo trabajando hasta muy tarde. ¿Ya? Yo tengo autorización para cambiar notas si me equivoco en tipearlas. Ya tengo que solamente mandar la evidencia de que efectivamente fue un error de tipeo, y para eso tengo que solamente mandar la rúbrica de ustedes y que ahí corroboren de que efectivamente me equivoqué en contar. Entonces tenemos tiempo para poder ver si yo me equivoqué o no me equivoqué con la nota. Yo obviamente revisé las notas una vez, no alcancé a hacerlo 2 veces, pero la revisé una vez. Por lo que yo les pido, una vez que termine la clase, que cuenten los numeritos, y si yo me he equivocado en algún puntaje, lo vamos a revisar y lo vamos a arreglar cuando corresponda, ¿ya? Eso quería decirles respecto a la prueba. Bien, fue bien conflictiva la prueba. Y ahora nos vamos de lleno a la unidad número 2, que no sé si todavía se está proyectando la presentación. Esta unidad tiene por nombre Normas de Producción Académica. Y si ustedes se fijan, yo soy medio ciega y la verdad las cosas es que no sé qué onda, pero se ve muy, muy, muy poco nítido. Se ve el subtítulo de la clase que se llama Intertextualidad y Citación. Antes de meterme de lleno a esta clase, me gustaría saber por el chat, o si alguno quiere activar el audio, si alguien sabe qué diablos es la intertextualidad, si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado siquiera esa palabra. O sea, yo sé que la intertextualidad, y cuando veamos algunos ejemplos, ustedes van a decir, pero si la intertextualidad la vemos todos los días. Por supuesto que sí, pero no sé si alguien sabe lo que significa el concepto. Si lo vieron en el colegio alguna vez o en alguna parte, si se trabajó el concepto de intertextualidad. Y si no, también pueden ponerme ahí, profe, no se llama, no tengo idea, nunca lo había escuchado.
A ver, dice aquí, es la relación entre los significados de un texto y otro, me pone ahí el Ignacio Geraldine, creo haberlo visto, pero ya no me acuerdo qué era. Bien, sí, es que esto en realidad, en el colegio, el programa dice que uno lo tiene que enseñar prácticamente de primero a cuarto, pero la memoria es frágil, ¿cierto? Entonces, de pronto no tenemos por qué acordarnos de todo. Y este es un concepto que, como yo les dije, el nombre ya suena extraño, intertextualidad no es una palabra que utilicemos de manera muy cotidiana que digamos. Sin embargo, es un concepto con el que nos topamos mucho en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Viendo series, viendo películas, escuchando música, viendo arte, en publicidad, lo vemos a cada rato. Y yo les voy a mostrar esta imagen. ¿La han visto alguna vez? Para los fans de Los Simpson, ¿han visto esa imagen alguna vez o no? Ah, ya, profe, era como meter algo que ya está, ¿cómo se llama esto? Creado y repetirlo en algo más con ese formato, o sea, algo así. Por ahí va, súper, por Ah, ahí va ya. la cosa, por ahí va la cosa. Pero si ustedes se fijan, claro, la palabra es rara, no es muy habitual, pero si uno ve ejemplos, uno inmediatamente entiende la idea. ¿Y cuál es la idea? Como dijo ahí la compañera. La idea es que en nuestra vida, sobre todo cuando hablamos de producción de textos, ya sea literarios o no literarios, o productos discursivos, como por ejemplo la publicidad, la música trabaja mucho también con intertextualidad, eh, resulta que hablar de creaciones nuevas es muy difícil, ¿ya? Porque uno siempre va a tomar algunos referentes. Por ejemplo, en música, cuando le hacen la entrevista a cualquier banda, y el típico de la entrevista, oye, pero ¿y ustedes en quién se inspiran? Ah, bueno, yo me inspiro, no sé, en The Clash, en qué sé yo, en Depeche Mode, un montón de bandas. Y todas las personas asociadas a la música tienen referentes. Shrek, por ejemplo, es una película, como dice la Geraldine, que trabaja mucho con la intertextualidad, porque en el fondo la intertextualidad, ¿qué es? Es cuando yo genero un producto, y vamos a hablar de producto acá, porque la intertextualidad, como ustedes pueden ver, se da en muchas dimensiones, no solamente en textos. Cuando yo genero un producto y ese producto hace o toma como referentes algunas cosas que ya fueron creadas, como por ejemplo, la imagen que nosotros estamos viendo acá, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la base que toma? ¿Cuál es la base que toman los Simpsons? Los Beatles. Los Beatles, ¿cierto? Es una imagen icónica. Eh, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que se está haciendo referencia finalmente a los Beatles? Porque aparecen elementos que son muy propios de la imagen, como por ejemplo el paso de cebra clásico, ¿verdad? Esto de que van todos en fila, la vestimenta, los autos de fondo. Si uno se pone a comparar la imagen real con la imagen que presentan los Simpsons, nos vamos a dar cuenta de que existen coincidencias que son muy evidentes. Y como dice Alejandro ahí, ¿cierto? Dice, ya me acuerdo, una vez nos pasaron un cuento en su original y otro intertextualizado, y estaba súper cambiado, pero mantenía ciertas cosas del original. Es como un plagio, pero que no es plagio. Exactamente. De hecho, qué bueno que lo pusiste de esa manera, porque no podemos hablar de plagio. ¿Por qué no podemos hablar de plagio? Porque para hablar de plagio tenemos que considerar que el plagio es una copia literal y es íntegra, ¿ya? El plagio es cuando yo copio y pego literal algo. Entonces, si por ejemplo acá se hubiese puesto a los mismos personajes de los Beatles en el mismo escenario, digamos, estaríamos hablando de plagio. En la música se da mucho eso. Por ejemplo, cuando se repiten muchas frases melódicas o cuando parte de la letra, ¿cierto?, es demasiado coincidente con otra, ahí se habla de plagio porque hay una copia que es evidente y que es una copia literal. No sé si se acuerdan, quizás es que yo soy más vieja que ustedes, pero no sé si se acuerdan para un mundial, cuando la Shakira tuvo que cantar, ella tuvo que hacer el tema principal del mundial, y luego la acusaron de plagio, porque la canción que ella había escrito o que había hecho, que hizo la productora, era muy similar a otra. Entonces la querían y la estaban acusando de plagio. Y así con un montón de cantantes y bandas que han sido acusados de plagio por estas coincidencias. Entonces, claro, no podemos hablar de plagio porque, como yo les digo, el plagio es la copia íntegra, es la copia literal de una cosa.
Acá no podemos hablar de plagio porque lo que hace la intertextualidad, y para que me entiendan bien, es sacar de contexto algunas cosas, del contexto original. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se saca? Se saca la actitud de los personajes, se saca la vestimenta, se saca el fondo, ¿cierto? Se saca como el espacio físico y la vestimenta y actitud de los personajes. Pero los personajes son distintos, los personajes no son los Beatles, los personajes finalmente son Homero, Marge, Bart y Lisa. Entonces, finalmente lo que se hace es descontextualizar elementos de un producto y meterlos en un contexto distinto. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hago como, esto es como cuando uno mete a la juguera, la manzana, ¿cierto? La zanahoria, qué sé yo, agua, azúcar o miel y unas hojitas de menta. Lo que van a tener ustedes ahí no va a ser una manzana picada, no va a ser una zanahoria o lo que sea que les vayan a echar, sino que va a ser una mezcla de todas esas cosas juntas en un producto nuevo. Y eso es lo que pasa con la intertextualidad. Yo tomo elementos, ¿cierto?, prestados. Estos se llaman préstamos. Yo tomo un préstamo de algo que ya existe y lo meto en un contexto distinto para crear algo nuevo. Entonces, la intertextualidad finalmente es eso, es la relación que existe. Y aquí ya me voy a poner más técnica. La intertextualidad es la relación que existe entre, hablando ya de texto, entre un texto antiguo y un texto nuevo, ¿ya? ¿Qué dice la teoría? Que la intertextualidad lo que hace es establecer diálogos entre los textos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se genera la intertextualidad en un texto académico como un ensayo, por ejemplo? ¿Cómo puedo generar yo una intertextualidad? ¿De qué manera? Con citas, súper bien, Axel. Eso es lo que es una cita. Por eso que cuando nosotros citamos no hablamos de plagio, no hablamos de copia, hablamos de intertextualidad. ¿Qué pasa cuando ustedes no ponen la fuente? Ahí hablamos de plagio. Y el plagio es algo que está penalizado en todas las universidades y en general está muy penalizado en el área académica, está muy mal visto de hecho. Es más, hay universidades tan estrictas que si algún estudiante es sorprendido en plagio, incluso puede ser expulsado de la carrera. Acá en la universidad existen protocolos, ¿ya? Hay como protocolos de seguimiento y luego ya si es una actitud reiterativa también se puede llegar a la expulsión. Porque el tema del plagio es muy importante y claro, qué bueno que la Javi les haya dado color con la cuestión del plagio, Alejandro, porque efectivamente en las pruebas, si uno detecta plagio, uno lisa y llanamente les pone el 1, ¿ya? Porque eso es lo que dice el manual. Y uno tendría que hacer todo un protocolo de reportarlo, qué sé yo, y se les hace un seguimiento, porque no es que uno le dé color, pero es que la verdad las cosas es que uno tiene que sentir respeto por el trabajo que hacen otros y otras. Imagínense que levantar una teoría o un paradigma no nace de la noche a la mañana. ¿Ustedes creen que los científicos se levantaron con la idea de generar la teoría de no sé qué? No, por supuesto que no, es un trabajo que ellos arrastran por años, investigaciones a veces que duran décadas para generar ciertos productos. Imagínense si yo más encima llego acá y de puro flojo o floja le robo la idea al pobre hombre que estuvo ahí o la pobre mujer que estuvo quemándose las pestañas quizás cuánto tiempo para generar una teoría. Y por otro lado, es porque se genera no tan solamente una cuestión de honestidad intelectual, sino que también se genera un daño en la disciplina, porque imagínense si todos nosotros nos dedicáramos a plagiar a otros. ¿Existiría avance en nuestras disciplinas? ¿Existirían nuevos hallazgos? ¿Existirían nuevas investigaciones? Nos quedaríamos total y absolutamente estancados. No avanzaríamos en absoluto. Entonces, por un lado está la honestidad intelectual, que tiene que ver con el reconocimiento y respeto por quienes han generado conocimiento en nuestra área disciplinaria, pero por otro lado también está el hecho del progreso en el conocimiento. Entonces, no porque ustedes estén en primer año no van a estar facultados para generar conocimiento nuevo. Ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Y es una cuestión de autoconvencerse de que yo soy capaz de hacerlo. Aunque sea un granito de arena, uno siempre puede aportar cosas nuevas a la disciplina. Y aquí ya como para ir cerrando un poco el tema del concepto de intertextualidad, tenemos dos cuadros súper icónicos, ¿cierto? Las Meninas de Diego Velázquez y Meninas de Pablo Picasso, que tienen varios años de diferencia. Pero si uno observa detenidamente las dos imágenes y los dos cuadros, nos vamos a dar cuenta de que existen elementos, pero que son súper evidentes entre una y otra. De partida el título, ¿cierto? El título muchas veces a mí me hace entender que se establecen patrones de intertextualidad. Por ejemplo, en la música eso se da harto.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho Gustavo Cerati, y Gustavo Cerati tiene una canción que se llama Corazón delator. Yo no sé si la conocen. Si no la conocen, escúchenla, porque pucha que es buena. Pero en cuanto yo escuché esa canción, inmediatamente el título me evocó una historia de un cuento que se llama El corazón delator de Edgar Allan Poe. Entonces ya con el puro título, a mí esa canción me hace entender de que la canción, ¿cierto? El tema tiene una relación, establece un diálogo con un texto que fue creado hace mucho antes que la canción. El cuento de Edgar Allan Poe, harto viejito. Y de todas maneras, aunque la canción no habla o habla cosas distintas a la que trata el cuento, existe una relación vincular entre las dos. Y eso de pronto se establece con el puro título de las obras, como es lo que pasa acá en el cuadro, ¿cierto? Que con el puro título ya se establece un vínculo. Y lo otro tiene que ver con los planos, ¿por cierto? Miren, en realidad Picasso tenía un estilo bien particular, ¿cierto? Muy geométrico, mientras que Velázquez jugaba mucho con las luces y las sombras, ¿ya? Porque pertenecían, por supuesto, a corrientes artísticas diferentes. Sin embargo, lo que yo puedo observar, por ejemplo, es que los planos de Pablo Picasso son los mismos planos que trabaja Diego Velázquez, ¿cierto? Una imagen central de la niña con el vestido, que claramente acá está trabajada de otra forma en el cuadro de Picasso, pero también puedo observar la figura de fondo, ¿cierto? Que está en la puerta, esa silueta que se observa en el cuadro de Velázquez también la puedo observar en el cuadro de Picasso. Entonces la intertextualidad, ¿verdad?, es un recurso. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que es un recurso que me permite sacar de un contexto determinado algunas ideas de un texto y poder incorporarlas en un producto nuevo, ¿ya? Cuando yo hago un ensayo y los profesores, o ustedes hacen trabajo y los profesores insistentemente les dicen tienen que citar, tienen que generar citas, no es solamente porque quieran que el trabajo se vea bonito o porque se les ocurra, sino que la intertextualidad responde a ir vinculando todas las ideas nuevas que tienen las generaciones actuales, los contextos que por supuesto no son los mismos de hace 10 o 20 y 50 años atrás, sino que también me ayuda a establecer vínculos con lo clásico, ¿cierto? Por eso que yo siempre digo, cuando ustedes hagan un trabajo, y esto es como un consejo, anótenlo por ahí, pónganle destacador, cuando hagan un trabajo y les pidan que ustedes por cuenta propia investiguen bibliografía, siempre ustedes tienen que poner en cualquier investigación que hagan, ya sea un ensayo, monografía, un artículo, y en la tesis, por supuesto, cuando ya estén cerrando su proceso académico, siempre tienen que tener autores clásicos que estén consolidados en el tema que ustedes están hablando. Aun cuando el tipo lleve muerto como 1000 años, no importa. Si el tipo es un ícono en el área que ustedes están trabajando, tienen que siempre incorporar los que yo llamo caballitos de batalla. Esos autores que siempre le van a dar un peso académico a mis trabajos. Siempre entonces yo tengo que tratar de dar o de sustentar el trabajo con citas y con fuentes que vayan validando estas ideas nuevas, ¿ya? Porque de eso se trata. La intertextualidad lo que hace es validar, sostener el conocimiento nuevo. Y en el fondo nos dice que, y también como que trabaja un poco la soberbia intelectual de algunas personas, de decir de que no o sea, que las cosas que se producen o el conocimiento que se está construyendo no surge de la nada, sino que surge de una base estructural que todas las disciplinas tienen. ¿Por qué creen ustedes, los que estudian Derecho, que les enseñan Derecho romano? ¿Será porque ustedes van a estar legislando con las leyes de Roma, de la Roma clásica? Por supuesto que no, pero es porque claramente ahí, ¿cierto? En Roma se establecen ciertos patrones que todavía hoy día son consistentes en algunas legislaciones de Occidente. Entonces, para poder entender, por ejemplo, por qué nuestras leyes se constituyen de tal manera, yo tengo que saber un poco de historia. Lo mismo pasa en otras disciplinas, ¿cierto? En las pedagogías. ¿Por qué tenemos que ver conductismo cuando sabemos que ese paradigma ya es un paradigma que está un poco obsoleto en educación? Sin embargo, para poder entender todos los paradigmas que surgen después, el constructivismo, qué sé yo, la pedagogía social, etcétera, tengo que saber cuáles fueron las bases que permitieron el impulso de nuevas ideas. Entonces, no es gratuito que nosotros estemos estudiando un montón de cosas muy viejas, porque en el fondo lo que nos hacen es contextualizarnos y nos ayudan a entender cómo el conocimiento en nuestra disciplina evoluciona. Y en ese sentido, la intertextualidad entonces es o cumple varias funciones, ¿cierto? Primero, yo a través de la intertextualidad, es decir, cada vez que yo genero una cita dentro de mi texto, dentro de cualquier producción textual que yo esté generando, yo le estoy demostrando a mi profesor o profesora que me solicitó el trabajo cuán profundamente entendí las lecturas que me dio.
Por eso que hay muchos profes que cuando les dan lecturas y les dicen ya tienen que leerse este dossier para el trabajo tanto, y tienen que hacer 10 citas. Hay algunos profes que son súper majaderos y les ponen hasta el número de citas que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es la única manera que uno tiene de, como evidencia, ¿cierto?, de a qué nivel de profundidad ustedes alcanzaron a llegar en la comprensión de dichos textos. Porque en la medida en que yo soy capaz de vincular un texto con otro, con las ideas propias, yo le estoy demostrando a ese otro que me está leyendo que efectivamente mi nivel de lectura fue profunda, fue crítica, y que soy capaz entonces de analizar y vincular esas ideas con ideas que son mías. O bien, si no son mías, son propias del contexto en el que yo vivo. Incorporar, por supuesto, el discurso especializado, muchas palabras que son propias de nuestra disciplina. Por ejemplo, la gente de auditoría y de contabilidad utiliza muchos conceptos técnicos. ¿Para qué les voy a decir la gente de derecho que trabajó en sus pruebas algunos temas que son súper específicos, que son muy disciplinarios? Y por supuesto que la intertextualidad, esto de estar sacando ideas de otros textos, me permite incorporar este discurso especializado que es propio de mi disciplina. Como yo les dije, incorporar citas lo que hace es legitimar los argumentos, ¿ya? Se utilizan como respaldos. Yo respaldo la información, puedo validar mis argumentos a través de la intertextualidad. Y por último, ¿cierto? También mediante la intertextualidad yo puedo confrontar diversas posturas disciplinarias. ¿Qué es lo que, por ejemplo, observé en uno de los trabajos? Que en la parte argumentativa, en lugar de presentar la opinión propia del tema que se estaba trabajando, lo que hizo esta persona fue mostrar la opinión de otras personas y las confrontó. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama discusión bibliográfica, cuando yo soy capaz de tomar al autor 1, al autor 2 y al autor 3, que hablan sobre el mismo tema, pero que tienen visiones súper distintas de esa temática. Y yo soy capaz entonces de mostrar esas tres perspectivas y de ver entonces cuál es la que mejor me representa o con cuál yo me siento más identificado. Porque en el fondo de eso se trata de que ustedes tomen discursos que ya existen dentro de sus disciplinas y que ustedes se convenzan con ciertas cosas, que sean capaces de decir, bueno, yo por ejemplo en el área de derecho no me siento identificado con esto, pero sí me siento identificado con esto. Y ustedes sean capaces de tomar posturas, ¿ya? Eso de la postura es algo muy importante para poder dejar claro cuál es la opinión que tengo frente a todas las temáticas que se me ocurra discutir. Si yo no soy capaz de demostrar mi postura, y es algo que pasó en la prueba, si yo no soy capaz de establecer una tesis, eso significa que no soy capaz de argumentar. Porque acuérdense que los argumentos son aquellos que defienden la tesis. Si yo no tengo tesis, ¿qué voy a defender en un argumento? Muchas veces nosotros pensamos que estamos argumentando y en realidad no estamos argumentando, estamos explicando, estamos solamente expresando información que es absolutamente corroborable. ¿Ya? Es información objetiva y nosotros la transformamos o creemos en realidad que esa información es argumentativa, cuando en realidad no lo es. ¿Cuándo yo voy a hablar de argumentación? Cuando la postura de la persona queda súper clara, sin ambigüedades. ¿Ya? Eso yo lo repasamos, ¿cierto?, en argumentación. Una tesis nunca se escribe en forma de pregunta, jamás en la vida, porque eso genera ambigüedad. Una tesis siempre tiene que aparecer con un marcador discursivo que le haga entender a ese lector o a quien me esté escuchando que eso que voy a decir es una postura o una opinión personal. Las construcciones de las tesis son oraciones o enunciados breves, ¿ya? No tienen que ser ideas largas porque de lo contrario confundo yo a mi lector. Las tesis tienen que ser construcciones sencillas, donde la postura de la persona quede clara, explícita, donde en realidad mi lector no tenga que estar infiriendo o tenga que estar analizando cuál es la postura, ¿ya? Como diríamos en buen chileno, ¿cierto? Manifestar una opinión es mojarse el potito, simplemente. Es decir, con esto yo me quedo y con esto es lo que yo pienso, ¿cierto? Es quemarse. Dice acá, la cita académica como mecanismo de intertextualidad. Ya lo habíamos dicho, entonces las citas son los mecanismos de intertextualidad que tenemos para hablar de escritura académica. Como dice acá, a través de las citas damos cuenta de la relación que existe entre nuestro texto y otros que han servido de referentes, ¿ya? Por eso que la bibliografía se llama en verdad referencias bibliográficas, porque son los referentes que yo utilizo para hacer esa construcción de conocimiento nuevo. Como dice Navarro, que va a ser uno de los autores que ustedes van a tener que leer, la cita académica es fundamental para sostener nuestro aporte a partir de otros textos previos. Esto se debe a que el conocimiento científico no consiste en hallazgos inéditos y aislados. Esta cuestión de que yo les decía a ustedes, que de repente
A veces uno piensa que las ideas que plantea son, la última chupa del mate, cuando en realidad, si ustedes se ponen a googlear, muy probablemente van a ver 20.000 personas que hablaron lo mismo que ustedes mucho antes que ustedes. ¿Ya? El conocimiento no es algo inédito, no es un hecho aislado, no, la gente no se levanta un día diciendo, se me ocurrió la teoría de qué sé yo, sino que responde a referentes que se van construyendo en distintas épocas y que se van trasladando, ¿cierto? Y que se van transmitiendo de generación en generación. Por eso dice Navarro que esto es una continuidad y es una negociación entre lo que tenemos nosotros como conocimiento y lo que queremos entonces finalmente aportar mediante los referentes que tomamos. Por eso que y aquí en esta unidad nos vamos a dar cuenta que hacer citas no es simplemente copiar y pegar lo que se me ocurrió del texto o del libro o del autor X, sino que hacer una cita o tomar una cita debe ser, uno tiene que hacer un estudio bien acabado antes de poner una cita en el texto, porque una cita mal utilizada, chiquillos, les puede arruinar el texto, ¿ya? Es así de simple. Es como cuando te dicen a ti en una receta, si tú echas 1 gramo más de este ingrediente, te va a quedar la embarrada en la torta, ya, lo mismo pasa acá con las citas. Si yo una cita no la sé ocupar o la ocupo mal, muchas veces lo que va a hacer, en lugar de potenciar el texto, lo va a perjudicar. Por eso que hay que hacer esta parte de la selección de las citas con harto cuidado. Nuestro texto dice, debe necesariamente dialogar con otros. Y no dice acá, es una opción, ¿eh? Navarro no dice que es una opción. No dice, si tú quieres, haz dialogar tu texto con otros. No, es algo necesario que ustedes tomen referentes porque es la única manera, ¿adivinan qué? De validar las ideas que ustedes plantean. Todos aquellos textos, por ejemplo, de la prueba número 1 que no presentaron evidencias, son textos que no tienen referente y por lo tanto, desde el punto de vista de la validez, perdieron toda validez. Ya son ideas en vano, ideas en el aire. Si ustedes no hacen que sus textos dialoguen con otros, entonces el texto, ¿cierto?, pierde validez. Por lo tanto, dice él, es necesario que los hagan dialogar con otros textos, tanto para confirmar las propuestas de otros como para ampliarlas o incluso para también refutarlas, para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con Piaget, yo no estoy de acuerdo con Perico de los Palotes, porque yo creo que, qué sé yo, y puedo plantear una idea distinta. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿para qué citar? ¿Solo porque el profesor o profesora me insiste en que tengo que citar? No, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta de insertar citas? Las citas, ¿cierto?, me van a permitir definir conceptos que son muy técnicos y de repente, pucha, si yo no tengo no soy suficientemente experto en el área, a lo mejor se me va a hacer difícil poder explicar con mis palabras el concepto. Si yo veo que esa es mi situación, lo mejor que puedo hacer es citar. Citar para definir un concepto, cuando el concepto es muy técnico. Entonces yo, por ejemplo, esto pasa mucho en derecho. Si yo les pregunto un concepto propio de derecho, a lo mejor va a ser difícil explicarlo con palabras propias y es mejor citar la ley de manera explícita a través de una cita directa y luego yo puedo explicar esa cita, ¿cierto?, con palabras propias. Pero a lo mejor la parte técnica se lo dejo a una cita, porque hay ciertos temas y ciertas disciplinas que lo van a meritar. Me va a servir para respaldar argumentos, me va a servir para mencionar, por ejemplo, autoridades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los argumentos por autoridad? Entonces muchas veces la cita, ya sea directa o parafraseada, me va a servir para mencionar ciertas personas o ciertas ideas que son clave dentro de mi disciplina. Me sirve para asociar ideas, para refutar, ¿cierto? Refutar es contradebatir, para profundizar algunas ideas. De hecho, la paráfrasis, el parafraseo que ustedes dicen, la paráfrasis me sirve para profundizar ideas, porque lo que yo hago mediante una paráfrasis es tomar la idea del otro, explicarla con mis palabras y vincularla con mis ideas. O sea, es un ejercicio súper, cognitivamente hablando, es muy complejo cuando ustedes hacen una paráfrasis. Entonces, por supuesto que eso implica una profundización. Y por cierto, también puedo citar para problematizar. Yo puedo insertar una cita para decir, miren, esta problemática es la que yo quiero observar, esto es lo que yo quiero analizar. Y entonces aquí viene la parte bonita y la importante, ¿cierto? Cuando yo, ¿cómo voy a poder dirimir, ¿cierto? Decidir cuándo una cita es adecuada para mi texto y cuándo no, ¿ya? Y aquí hay 4 criterios para que ustedes elijan una buena cita, ¿ya? Yo puedo, de hecho, lo que uno hace cuando lee usualmente es subrayar, ¿cierto? Y las personas que no subrayan anotan, ahí en la orilla de los textos anotan
ideas o conceptos clave. Pero generalmente nosotros tenemos como incorporado la estrategia del subrayado. Muchas de esas frases, oraciones o ideas subrayadas son las que después se transforman en citas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo termino el libro o termino un texto y tengo como 8000 partes subrayadas? ¿Cómo yo elijo la que es mejor para que figure en mi texto? Entonces, Navarro nos dice, tú tienes que fijarte en 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Primero, ¿qué tan actualizada es la fuente? ¿Se acuerdan que yo les dije que en un trabajo era muy bien visto que las fuentes tuvieran a lo menos fuentes actualizadas considerando los últimos 10 años de publicación? Pero esto, dice Navarro, va a variar dependiendo de la disciplina. Porque supongamos que la gente de derecho quiere citar el código de no sé qué, que fue publicado en el 1800 no sé cuánto, porque es una ley. Y supongamos que la ley desde esa fecha que no se cambia. Por supuesto que hay disciplinas en las que ustedes no van a poder transar el tema de la fecha. Ustedes lisa y llanamente van a tener que trabajar a lo mejor con bibliografía antigua porque la disciplina lo requiere. Lo mismo pasa en filosofía, por ejemplo, donde las grandes corrientes filosóficas fueron del siglo XIX-XX, ¿cierto? Como las más potentes, qué sé yo, el florecer filosófico, e incluso todavía funcionamos con algunas teorías filosóficas de la antigua Grecia. Entonces, por supuesto, que si uno va a citar algunos documentos, probablemente las fechas de publicación sean muy antiguas. Lo opuesto pasa en el área de la biología, por ejemplo, cuando los médicos, por ejemplo, lo mismo que está pasando ahora con el COVID, están haciendo un montón de informes y todos los referentes claramente tienen que ser lo más recientemente posibles, porque como la enfermedad es nueva, no me sirve estar citando un artículo de 1900 si la enfermedad está aquí ahora en el 2020. Entonces, todas las citas que yo voy a generar en ese informe o en ese trabajo tienen que ir de acuerdo a lo último que se ha publicado. En el área biológica y medicinal es súper importante la actualización en las fuentes. Al contrario de lo que ocurre en filosofía, por ejemplo. Entonces, claro que la fuente va a variar dependiendo de la disciplina, pero está muy bien visto que en las investigaciones que ustedes hagan traten de incorporar estos caballitos de batalla que yo les digo, que son estos autores clave para los temas que ustedes trabajen, pero que no sea solamente bibliografía antigua, sino que el caballito de batalla sea 1 o 2 o 3, dependiendo de la extensión del trabajo, pero que el grueso de la bibliografía esté compuesta por autores que ojalá estén dentro de los últimos 10 años de publicación, porque eso da cuenta de que ustedes están entregando referentes actualizados, ¿ya? Tomando también algunos referentes que son icónicos, pero en definitiva también mucha información que ustedes están trabajando de investigaciones recientes. Entonces, tienen que fijarse ahí, en el año, ¿ya? Si es un autor icónico, no hay problema en que la bibliografía sea viejita, pero si es una investigación donde en realidad lo que importa es hablar como de innovación, de entregar información más renovada, por cierto, tiene que ser una fuente que ojalá esté dentro de los últimos 10 años de publicación. El segundo criterio que nos dice Navarro es el reconocimiento disciplinar. Si efectivamente el libro, el texto de donde yo estoy sacando esa cita, está aceptada por la comunidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy sacando la información de Wikipedia, muy probablemente lo que va a ocurrir es que esa información se considere una fuente poco seria, poco válida, y por lo tanto, en lugar de potenciar esa cita, mi trabajo lo que va a hacer es menoscabarlo, ¿ya? El tercer consejo que nos entrega Navarro es algo bien interesante, que es siempre recurrir a las fuentes primarias, ¿ya? ¿Qué significa la fuente primaria? Que es la fuente de origen. No sé si ustedes se han fijado en los textos cuando aparecen citas y dice, por ejemplo, Navarro desde Pérez 2008. Eso significa que Navarro, la idea que se está citando de Navarro, se sacó de otro texto, que no era el texto original de Navarro, sino que fue el texto de Pérez del año 1900 no sé cuánto. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar fuentes secundarias, cuando yo extraigo una idea de un autor, pero que en realidad está presente en un texto de otro autor. Lo que nos dice Navarro es que ojalá evitemos eso. ¿Cuándo es recomendable utilizar una fuente secundaria? Cuando de verdad ustedes no tengan cómo acceder a la fuente primaria. Puede ser, por ejemplo, un alcance idiomático, que muchas veces nosotros utilizamos autores, qué sé yo, rusos, alemanes, y que la fuente efectivamente por ninguna parte yo la encuentro en español. Por ejemplo, que en ninguna biblioteca esté el libro, o que si está el libro está prestado y resulta que nunca me lo conseguí,
y en la web, qué sé yo, los derechos de autor no me permiten acceder a la versión completa del libro, entonces no me sirve el archivo web que está ahí, y entonces voy a tener que recurrir necesariamente a una fuente secundaria, que es un autor que hable sobre lo que yo quiero, ¿cierto?, de ese autor original que no pude obtener. Ahí recién yo puedo hacer, ¿cierto?, el uso de la fuente secundaria, pero lo que nos dice Navarro es que ojalá tratemos de siempre recurrir a las fuentes primarias, ¿cierto? La fuente de donde sale la idea originalmente. Y por otro lado, Navarro dice y reconoce que todavía las fuentes impresas, los libros impresos, los artículos, las revistas impresas, tienen más prestigio que las digitales, pese a que estamos en una era, sobre todo ahora con esta cuestión de la pandemia, donde lo digital es lo que manda. ¿Ya? Aún así, Navarro observa que dentro de los grupos académicos todavía tienen más validez los textos impresos. Así es que si ustedes tienen la posibilidad de acceder a fuentes impresas, siempre tómenla como primera opción, y si ya no tienen la fuente impresa, pueden recurrir a lo mejor a lo digital, pero Navarro nos aconseja que siempre utilicemos la fuente impresa como primera opción. Y aquí entramos a lo bueno, pues chiquillos, ¿ya? Aquí ya empezamos con cuestiones técnicas que les van a servir de por vida. Créanme que si a mí me hubiesen enseñado esto en el primer año de la universidad, habría tenido mucho más éxito en mi vida académica, porque todos nos dicen, los profes en general nos piden que citemos, pero nadie nos dice cómo se hace una buena cita, ¿cierto? Uno que hace originalmente, de acuerdo a los textos que lee, como que va cachando ahí cómo lo hacen otros, ¿cierto? Y uno va tratando de copiar algunos patrones de citas. Trato de seguir lo que otros hacen. Entonces, la cita en general se aprende por modelamiento, ¿cierto? Yo copio o voy imitando las formas que tienen algunos autores de hacerlo. Pero hoy día yo les voy a enseñar un método que se llama método ICE y que lo desarrolla ahí, ¿cierto?, el Centro de Escritura en el año 2015. Y es un método súper fácil que consta de 3 pasos, ¿ya? Ahí aparecen los 3 pasos. De hecho, ICE es una sigla de las palabras introducir, citar y explicar o evaluar. Y como ustedes pueden observar entonces, toda cita tiene una introducción, luego viene la citación propiamente tal, que es cuando yo ya copio y pego, ¿verdad?, la idea, y luego viene necesariamente una explicación. ¿Qué pasa con las citas? Que muchas veces nosotros nos quedamos hasta aquí nomás, hasta el paso 2, como que nombramos lo que hacemos como una idea introductoria, citamos y después pasamos a otra idea y la explicación o la evaluación de la información nunca se entregó. Una buena cita siempre va a constar de estos 3 elementos, ¿ya? ¿Por qué es necesario introducir una cita? Ahora vamos a ir viendo cada parte del modelo ICE. ¿Por qué es necesario introducir una cita? Es necesario, dice aquí, porque te proporciona, ¿verdad?, a ti como lector, información que va a ser útil para poder conocer la fuente que yo estoy citando. Por ejemplo, quién es el autor, o dónde fue recopilada, o cuándo fue enunciada, o de dónde yo saqué la información cuando hablamos del número de página. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí aparecen ejemplos de cómo yo presento una introducción de una cita. En su ensayo Un cuarto propio, Woolf, en 1929, argumenta que, ¿cierto? Ahí esta línea en sí misma es la introducción de la cita. ¿Se dan cuenta que es como el pase para luego copiar y pegar la idea? Tenemos otro estilo, tenemos el estilo de acá. Dice, Curie, 1921, célebre científica, indicó que. Luego tenemos otro ejemplo. En el manual Alfabetización Informacional, Mosler 2015 declara. Y aquí aparecen conceptos bien interesantes. Argumenta, indicó y declara son los que nosotros vamos a llamar verbos dicendi. ¿Qué son los verbos dicendi? Son aquellos verbos que me permiten generar acciones comunicativas, ¿ya? Que son verbos propios de comunicación. Argumentar, señalar, indicar, declarar, explicar, ¿ya? El verbo dicendi es un verbo que me indica una acción comunicativa determinada, ¿ya? Entonces, y aquí viene el aporte, porque uno obviamente no solamente explica, sino que también uno les entrega sus regalitos de por medio, porque nosotros sabemos que si hay algo en lo que debemos trabajar todos, y esto aquí me incluyo en el saco, es trabajar en nuestro vocabulario. Siempre tenemos que perseguir, ojalá expandir nuestras fronteras de las palabras y ojalá variar lo más posible, porque mientras más rico el vocabulario, de mejor manera me puedo expresar.
En este sentido, imagínense, aquí se les entregan 4 columnas de distintos verbos dicendi que ustedes pueden ocupar para poder introducir una cita. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente ocupamos los mismos verbos dicendi para introducir citas. Él indicó, él señaló, él explicó, son como los más usuales, ¿cierto? Perico Los Palotes señala que, Pérez 2001 explica que. O uno dice lisa y llanamente, como dijo Pérez 2009, ¿cierto? Él dijo, él dice, también es un verbo dicendi muy común. Y como nosotros en este ramo lo que queremos es trabajar también el tema de la coherencia y la cohesión, una de las cosas que nos permite evitar errores de coherencia es precisamente ir variando en el vocabulario, para no cometer errores de redundancia. Entonces aquí se les entregan 4 columnas de distintos verbos. Admite, reconoce, aconseja, concuerda, argumenta, presenta, propone, advierte, contempla, precisa, opina, arguye. Imagínense esa palabra. ¿Hace cuánto que no escuchaban esa palabra? Quizás es la primera vez que la están escuchando. Entonces, tenemos que ir variando un poco el vocabulario para que podamos de mejor manera expresar aquellas ideas mediante la introducción de una cita. Pero ustedes ya se dieron cuenta, la cita, la introducción, tiene que tener a lo menos 3 elementos básicos, que es el autor, el año de publicación, y estoy hablando de la cita directa, chiquillos, de la cita directa. La cita directa tiene que tener el autor, el apellido del autor o los autores o autoras, el año de publicación y el número de página de donde yo extraigo la cita, ¿ya? Y en la introducción, generalmente, y digo generalmente porque nos vamos a dar cuenta que existen tipos de citas. Sí, bien, Geraldine, es que de eso se trata, de buscar sinónimos, ya, de no quedarnos siempre con las mismas palabras, porque de hecho, cuando yo repito mucho una palabra, ¿qué es lo que se transmite? Se transmite que hay pobreza de vocabulario, ¿ya? Entonces, por eso que en mi afán de que eso no les ocurriera en la primera prueba, les dejé en el aula virtual una tabla donde aparecían un montón de marcadores discursivos que cumplían la misma función, ¿ya? Para que ustedes se acostumbraran a variar un poco. Entonces, esa conciencia la tienen que tener ahora también con el tema de las citas. Así como se empezaron a ser conscientes del uso de los conectores, se tienen que ser conscientes de cómo yo estoy elaborando mis citas. Y para eso, entonces, tengo que tener en cuenta el tema del verbo. Ahora, podría surgir la pregunta, profesora, ¿y todos los verbos me sirven para explicar o para introducir todas las citas? ¿Cómo yo puedo elegir entonces el mejor verbo para expresar una cita? Y eso tiene que ver con algo súper particular y es que todas las citas no tienen la misma función, ¿ya? Y aquí nos vamos a dar cuenta de eso, en esta diapositiva de acá. Como ustedes pueden observar ahí, las citas van a presentar la postura, dice ahí, ¿cierto? La postura del autor frente a la información que yo estoy citando. Yo puedo manifestar una postura de acuerdo a lo que yo estoy citando. Por ejemplo, supongamos que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pérez en el 2001. Entonces yo puedo, para manifestar esa coincidencia o esta semejanza de ideas, o que yo en realidad me siento identificado con lo que dice Pérez, yo puedo utilizar los siguientes verbos dicendi. El autor demuestra, descubre, revela, detecta. Con esos verbos yo voy a estar estableciendo implícitamente que yo estoy de acuerdo con lo que está planteando ese autor. Sin embargo, si yo quiero contradebatir a ese autor, es decir, si yo quiero decir que yo estoy en desacuerdo con Pérez, entonces yo voy a agregar la cita de Pérez para decir que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando un verbo dicendi que manifieste esa discrepancia. Por ejemplo, el autor confunde, el autor olvida, el autor pasa por alto, ¿cierto? El autor no considera, el autor demuestra vagamente, incluso le podría agregar ahí algunos calificativos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuál es la función que tiene la cita, es cómo yo voy a manifestar el verbo. Asimismo, yo puedo presentar una posición súper neutral, es decir, no, como diríamos en buen chileno, quemarme con ninguna de las dos opciones, es decir, no manifestar si estoy de acuerdo o en desacuerdo con el autor. Es más, yo quiero solamente presentar a este autor porque me parece que complementa la información que yo estoy trabajando en mi texto, entonces yo voy a presentar esta idea de manera neutral. Y para eso tengo un montón de verbos. El autor plantea, el autor señala, afirma, explica, sostiene, escribe, sugiere, dice, etc. Esos verbos me van a ayudar a hacerle entender a mi lector que más bien esa cita tiene una finalidad de profundizar en el tema y no de manifestar alguna posición al respecto. Pero si a mí
¿cierto? O si mi idea, si mi función al introducir esa cita es que yo quiero demostrar que estoy de acuerdo o en desacuerdo con el autor, eso lo voy a manifestar a través del verbo. Por eso que el verbo es muy importante. Porque tenemos que recordar que los verbos son acciones, ¿cierto? Entonces los verbos son importantes para poder, en el fondo, explicar mi posición frente a la información que yo estoy citando. En este sentido vamos a tener tres formas de clasificar las citas. Citas de coincidencia, citas de discrepancia y citas de posición neutral. Y para poder establecer con claridad qué posición estoy adoptando, entonces tengo que ver qué verbo es el que me permite establecer dicha función, ¿ya? Ahí yo les dejo la columna para que ustedes cuando ya tengan que escribir, ya sea en este ramo o en otro, puedan ir variando entonces y haciendo las citas más a conciencia, ¿cierto? Bueno, esta cita yo quiero que profundice el tema, entonces voy a poner un verbo neutral. Bueno, yo en esta cita quiero decir que estoy de acuerdo con el autor, entonces voy a poner un verbo dicendi que me permita establecer coincidencia, ¿ya? Es tomar un poco conciencia sobre cómo estoy citando. Esta tareita la voy a dejar, como siempre, en el foro, ¿ya? ¿Qué es o qué va a contemplar este ejercicio? Va a contemplar lo siguiente. Van a tener que redactar un párrafo breve, en el que ustedes van a tener que articular, dice aquí, una información que esté presente, o una idea, para que me vayan entendiendo, una idea que esté manifestada en una de estas dos citas, ¿ya? Entonces yo voy a reelaborar esa idea. Por ejemplo, la cita de Navarro habla sobre la función de la cita. Dice, permite introducir otros textos o fuentes de información en el texto que estamos elaborando. Entonces yo voy a hablar de la cita. La cita, entonces, es un recurso intertextual que me permite hacer dialogar los textos nuevos con los textos antiguos. ¿Qué se les pide a ustedes? Que después de explicar o de hacer una breve contextualización del tema, que en este caso es sobre las citas, ustedes introduzcan una cita con la información que aparecen acá. Es decir, tomando la idea de Navarro o la idea de Angulo, que es otro de los autores que van a tener que leer en esta unidad. ¿Ya? La cita de Navarro, ¿verdad?, habla específicamente, y valga la redundancia, sobre la cita, mientras que la cita de Angulo habla sobre la escritura académica en general. Dice, en la escritura académica, los autores recurren a la cita para dar cuenta de la relación entre su producción escrita y otros textos que le han servido de referencia. Como siempre, en el foro yo voy a dejar un ejemplo, ya un ejemplo escrito de cómo se lleva a cabo la actividad. Les insto a que empiecen a hacer las tareas de los foros, porque ya se dieron cuenta en la prueba número 1 que el poco trabajo que se hizo a lo mejor en los foros y en la preprueba trajo como consecuencia a lo mejor una nota no muy buena. Entonces, ojalá empiecen a hacer estas tareas que son súper chicas, son sencillas, no se van a demorar más de 10 minutos en hacer esta en particular. Y aquí se les pide entonces que hagan una afirmación, ¿verdad?, manifestando un verbo dicendi de posición neutral, es decir, pueden ocupar cualquiera de esos verbos que están en esta lámina para manifestar la posición neutral. Y otra, donde se manifieste una posición de coincidencia, ¿ya? Yo voy a dejar ambos ejemplos en el aula virtual para que se guíen. Y bien, y aquí ya nos vamos metiendo un poquito con APA, poco a poco estamos como coqueteando con APA. No sé si me gustaría coquetear mucho con APA, porque la verdad las cosas es que es un sistema de normas bien rígido, pero aquí ya empezamos como un poco a introducirnos en APA. ¿Qué se requiere para citar? Lo básico, yo ya les dije, el apellido del autor o autora, la fecha de publicación y la página cuando se trata de citas textuales, ¿ya? En los parafraseos o en las paráfrasis solamente vamos a considerar el apellidos de autores o autoras y la fecha de publicación que en este caso queda manifestado en el año, ¿ya? El año de publicación. ¿De qué depende la ubicación de los datos en mi texto? Y aquí viene la parte bonita e interesante. No sé si ustedes se han fijado, y ahí ustedes me pueden corroborar, cuál es el estilo que más han observado en los textos que han leído. Muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que el autor de la cita va a quedar en la introducción, ¿ya? Por ejemplo, según Pérez, 2015, y luego viene la cita, ¿ya? En cambio, hay algunas citas que el autor, el año y el número de página van a quedar todas entre paréntesis al final de la cita. ¿Cuál es el estilo que ustedes más observan en los textos que han leído? Ahí déjenmelo en el chat. Lo cierto es que vamos a tener dos estilos,
¿ya? Vamos a tener dos estilos de cita. Hay una cita, la cita que sale con letra chica al final de la página. Claro, pero miren, Axel, voy a dejar el ejemplo acá, en el chat, para que me vayan siguiendo, porque hay algunos elementos de la cita. Estos tres elementos son claves, siempre van a aparecer en una cita directa, pero no siempre van a aparecer en el mismo lugar o en la misma posición. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar, porque a veces aparece así, mira. Según, yo aquí voy a inventar un autor, chiquillos, porque no tengo tiempo para estar buscando uno real, pero supongamos, según Pérez 2020, qué sé yo, la educación debería integrar. Y aquí, ya, ahí, esa es una forma, ¿ya? Y se supone que después de esa introducción viene la cita. Pero también pasa lo siguiente, que a veces, ¿cierto? La introducción no tiene el apellido del autor ni el año, sino que aparece a secas. Nosotros podemos hacerla así. Podemos poner, según plantean algunas teorías, y puedo citar entonces, y luego, después de la cita, en el paréntesis aparecen todos los datos. Pérez 2020, supongamos página 21. Ya, así. ¿Cómo es el estilo que ustedes más observan en sus textos, en los que han leído? ¿O cuál es el estilo que ustedes utilizan en sus propias citaciones? Yo no sé si ustedes sabían que existían modos de citar. Muy probablemente no, porque esto casi ni se enseña. Y esto, aunque aparece en el manual APA tiene como 20.000 páginas, entonces claramente uno no tiene tiempo cuando está haciendo un trabajo, sobre todo si estamos contratiempo, no tiene el espacio para poder con detención ponerse a leer el manual, un manual que tampoco es muy amigable. Entonces, no tenemos por qué saber que existen tipos de citas, pero va a depender, de cómo dispongo estos elementos va a depender de cuál es el énfasis que tiene la cita. Cuando el autor es lo importante, ¿ya? Se dice que la cita va a tener énfasis en el autor y el autor entonces va a quedar reflejado en la introducción de la cita, es decir, en el ejemplo 1 que dejé en el chat, ¿ya? El ejemplo 1 que yo dejé en el chat es una cita centrada en el autor, que tiene énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo importante no es la cita, sino que lo importante es el autor de la cita. ¿Qué pasa aquí? Que, por ejemplo, este tipo de citas nosotros la podemos utilizar en un argumento por autoridad, cuando en realidad lo importante es la autoridad y no tanto lo que dice la autoridad, sino que lo importante es la figura. Sin embargo, muchas veces nos va a ocurrir que lo importante no es el autor puede ser cualquier perico, lo importante es lo que dice el autor. Ahí nosotros vamos a decir que la cita tiene un énfasis en el texto, ¿ya? Y en ese sentido, el autor, como no es importante, va a quedar en el paréntesis al final de la cita, como lo que ocurre en el ejemplo 2 que les acabo de dejar en el chat. Entonces, ustedes cuando hagan una cita tienen que evaluar, aparte de evaluar el verbo, que ya nos dimos cuenta que es algo importante, tenemos que evaluar dónde está puesta la importancia. ¿La importancia la tiene el autor o autora? ¿O está puesta en la idea de ese autor o autora? Y dependiendo de la importancia, entonces, ustedes tienen que dirimir finalmente si los elementos que aparecen ahí aparecen en la introducción o aparecen todo en el paréntesis final. Entonces, ahí ustedes tienen que dirimir. Ambas formas son correctas, ya aquí no hay una incorrecta o una correcta, las dos formas son correctas, solo que ahora tienen que, aparte de tomar conciencia de que las citas tienen tres partes, ¿cierto? Introducción, cita y explicación, aparte de tomar conciencia de que el verbo es importante para manifestar la posición y la utilidad de mi cita, tienen que también tomar en cuenta un tercer elemento que dice relación con el autor. ¿El autor es importante? ¿Eso es lo importante de la cita? ¿O es lo que dice el autor lo importante? Y dependiendo de eso, ustedes deciden si el autor queda mencionado en la introducción de la cita o queda relegado al paréntesis final, como aparece en el segundo ejemplo que yo dejé en el chat. Y aquí entonces ya vamos explicando paso a paso, ¿cierto? ¿Qué se requiere para citar? Ya lo dijimos. Apellido del autor, fecha de publicación, página, número de páginas, ¿cierto? Cuando se trata de citas textuales. ¿Cómo aparece aquí, cierto? La importancia de la cita radica en que sirve para, y aquí aparecen los
las comas, las comillas, ¿cierto? Que me van a servir para identificar que ese es el texto que yo extraje de otro, para sostener nuestro aporte a partir de otros textos previos. Aquí, por ejemplo, es una cita que está centrada, según lo que se puede observar, ¿está centrada en el autor o en el texto? Es una pregunta que me tienen que contestar en el chat. ¿Esta cita está centrada en el autor o está centrada en el texto? Según lo que acabamos de ver. Vayan guiándose por el ejemplo que les dejé en el chat. Ya. Alejandro dice autor, Camilo dice el texto, Luciano texto, Andrés en el texto, ¿cierto? Dijimos que cuando la cita estaba centrada en el autor no va a figurar aquí en el paréntesis, sino que va a figurar en la introducción de la cita. Eso quiere decir que si esta cita hubiese estado centrada en el autor, habría dicho, según Navarro, la importancia de la cita radica en que sirve, y ahí estaríamos hablando de una cita basada en el autor. Pero como el autor queda relegado en el paréntesis, esto quiere decir, tal como dice Andrés, Luciano y Camilo, que es una cita centrada en el texto. Lo importante aquí no es la figura del autor, sino lo que dice el autor. ¿Por qué lleva comillas? Porque es una cita textual que tiene menos de 40 palabras. ¿Ya? Las citas de menos de 40 palabras son aquellas que van a estar dentro del mismo párrafo de la introducción de la cita, y se les va a agregar las comillas para poder distinguir el texto que es de ustedes y el texto que está siendo copiado de otro, ¿ya? ¿Qué va a pasar en las citas de más de 40 palabras? ¿Alguien sabe por ahí qué pasa cuando la cita tiene más de 40 palabras? Los que ya han leído parte de APA sabrán que una cita de más de 40 no es que se abrevie, sino que se escribe en un párrafo aparte, ¿ya? Cuando la cita tiene más de 40 palabras, ya no va a ir aquí donde estoy marcando, ¿ya? Esto va a quedar aquí abierto, y toda la idea va a pasar a un párrafo aparte. Y de hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero las citas que tienen más de 40 palabras, aparte de aparecer en un párrafo aparte, se les agrega una sangría. ¿Para qué? Para demostrar, claro, lo que Axel dice margen en realidad es una sangría. Se le agrega una sangría, ¿cierto?, de 1 centímetro a la derecha para demostrar que ese texto es distinto o no corresponde al discurso de quien escribe, sino que es una idea que se extrae de otro. Visualmente te ayuda. Y cuando las citas tienen más de 40 palabras, como dice Axel, no va con comillas, porque la demarcación visual la hace efectivamente que el texto aparece en un párrafo aparte. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir incorporando. Por eso yo les dije, estamos coqueteando con APA porque estamos poquito a poquito viendo algunos elementos de APA. Aquí, si ustedes se fijan, era lo que yo les decía, aquí la cita está centrada en el texto y aquí la vemos transformada en una cita centrada en el autor. Y como ustedes pueden observar, el autor queda en la introducción de la cita. Y en el paréntesis solamente va a quedar siempre solo la página, ¿ya? Tal como aparece ahí en el ejemplo, una P minúscula, un punto y el número de página. Y acá tenemos un ejemplo de una cita de más de 40, ¿ya? La importancia de la cita radica en que sirve para, ¿cierto? Ahí aparecen los 2 puntos, aparece la cita de más de 40 palabras, que es un texto bastante amplio. La sangría, si ustedes se fijan, el texto no parte donde, en el margen que sigue el texto inicial, sino que tiene un margen distinto, tiene una sangría de 1 centímetro a la derecha, para visualmente decirnos que esto corresponde a un texto ajeno. Y luego, si ustedes se fijan, los datos, aparecen todos los datos al final, porque esta es una cita de más de 40 palabras, pero que está centrada nuevamente en el texto. ¿Por qué? Porque el autor aparece en los paréntesis. Es decir, para quien haya escrito, que en este caso somos nosotros mismos quienes preparamos el material, estamos demostrando con esta información que lo importante no es el autor, sino que lo que dice el autor, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de una cita de más de 40 palabras, pero centrada en el autor, ¿cierto? Porque el autor queda aquí mencionado en la introducción de la cita, a diferencia de la otra que el autor queda mencionado en los paréntesis, ¿ya? ¿Puede ser una cita de más de 40 palabras donde el autor sea el más importante? Claro, de hecho es lo que estamos viendo ahora, Camilo. A lo mejor, como se ve con desfase lo que yo voy mostrando, pero claro, ahí se da en las 2 formas, en las de menos de 40 y en las de más de 40, tú puedes tener citas centradas en el texto y citas centradas en el autor. Y el método de citación es el mismo. Si está centrado en el texto, entonces el autor siempre va a quedar en el paréntesis como en este ejemplo de acá.
Pero si está centrada en el autor siempre, tanto en la de menos como en la de más de 40 palabras, el autor siempre va a quedar mencionado en la introducción de la cita, y siempre acompañado del año de publicación. Nunca aparece el autor solo, ¿ya? Y es como si fuesen siameses, por favor ahí anoten. El autor y el año de publicación son siameses, siempre tienen que aparecer juntos. Entonces, si yo voy a centrar mi cita en el autor, es el autor más el año. Si yo voy a centrar entonces mi cita en el texto, tiene que quedar el autor y el año en el paréntesis, junto con el número de página cuando corresponde a una cita directa. Y aquí ya viene la segunda actividad, y me parece que es la final. No estoy muy segura, digo me parece porque hemos cambiado un montón de veces estas PPTs. Dice, considerando el texto leído, redacta un párrafo que incluya una cita de más de 40 palabras, perdón, dice de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, ¿ya? Para que vayamos incorporando algún vocabulario técnico, la cita que se basa en el autor se llama cita narrativa, ¿ya? Así la cataloga o la denomina el manual APA. La cita narrativa es aquella que se basa en el autor. Entonces, como les dije, en el foro que yo voy a habilitar para esta tarea, también voy a dejar un ejemplo de cómo se lleva a cabo la actividad, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, este PPT tiene puras tareas chiquititas. ¿Por qué? Porque nos interesa que poquito a poquito vayamos incorporando este montón de ideas que vemos en la clase de hoy, que es muy técnica. Bueno, y habíamos dicho que el método ICE estaba sustentado en 3 elementos, ¿cierto? Dijimos que era introducción, citación, y luego venía la explicación o evaluación de la cita. Entonces, una vez que yo introduzco, como por ejemplo aquí, ¿cierto? Esto se puede entender a través de las palabras publicadas por el juez Julián Mack, 1909, quien declaró que este sistema debería tratar a los menores, y aquí viene la cita, porque aparecen las comillas, como un padre sabio y misericordioso maneja a su propio hijo, ¿cierto? Tenemos el número de página, y luego, si ustedes se fijan, después del paréntesis, en un punto seguido, aparecen varias líneas que vienen a destacar primero. Todas esas líneas me quedan a mí claro que no corresponden a la cita porque no están dentro de las comillas, por lo tanto entiendo que es idea del autor. Y si ustedes se fijan y uno se pone a leer, lo que hace esta cita es explicar o evaluar la información que presenta la cita. ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando yo pongo una cita y no explico, sí, ya están, Camilo, el PPT de hoy día y de la próxima semana ya están en el aula virtual en una carpeta que dicen PPT de clases. ¿Ya? Y si quieren empezar a adelantar pega y quieren empezar a leer a Navarro y Angulo, ambos textos están en una carpeta que se llama recursos, ¿ya? De la unidad número 2. Entonces, si ustedes se fijan, la explicación lo que hace finalmente es dar el sentido. ¿Por qué diablos puse esta tesis? ¿O por qué puse, perdón, esta cita? ¿Por qué puse esta cita? ¿Para qué? Si yo no explico, si yo no evalúo la cita dentro de mi texto, lo que va a ocurrir es que los trabajos se van a transformar en collage, ¿ya? En collage de ideas propias y de ideas de otros. ¿Y qué pasa con un collage? Que de pronto quedan, ¿cierto? Algunos pasan fenómenos bien particulares, como que no se entiende mucho. Cuando yo superpongo una imagen con otra, en un collage, por ejemplo, estos típicos que nos hacían hacer en el colegio, uno recortaba imagen y vamos pegando ahí, y se armaban, ¿cierto?, unos Frankenstein de distintas imágenes. Lo mismo va a pasar en el texto. Si yo no explico, se va a transformar en un collage de ideas. Y lo que va a pasar con este collage es que no le vamos a encontrar lógica. La única manera de que yo le otorgue lógica a una cita y que mi lector entienda cuál es la razón de ser de esa cita presente ahí, es que yo sepa explicarla, porque en esa explicación, en esa evaluación, yo voy a estar dando sentido a esa cita. La voy a estar finalmente incorporando esa idea ajena y le voy a dar un significado. ¿Se acuerdan de la intertextualidad? Que decíamos que era sacar de contexto una idea y meterla en un contexto nuevo. Lo que hacemos entonces es dar significado a esta descontextualización o a esta reconceptualización que estamos haciendo de una idea que a lo mejor sacamos del 1900 y que la estamos incorporando en el 2020, pero con una razón de ser distinta. Y esa razón de ser tiene que quedar explicada después de la cita. ¿Ya? Entonces, desde ahora en adelante tenemos que de todas maneras incorporar estos 3 elementos en todas nuestras citas, ¿ya? Dice, mecanismos que ayudan a la explicación de una cita. Ah, esto es súper bueno, estos son como datos ya muy APA, y aquí ya no estamos coqueteando, sino que ya estamos pololeando con el APA. No sé si se les ha pasado a ustedes que de repente
eligen una cita. Ustedes dicen, oye, esta cita es perfecta para mi trabajo, pero resulta que entre medio, sobre todo cuando son citas, por ejemplo, de más de 40 palabras, y ustedes dicen, pucha, pero justo estas 2 líneas o esta línea me estorba, como que no la necesito. Y uno dice, chuta, ¿y cómo? Me gustaría poder sacar esta idea para que se entienda de mejor manera la cita que yo estoy escogiendo. Resulta que APA te da la posibilidad de sacar información. ¿Cómo tú lo tienes que hacer? Incorporando, ¿cierto? Tú eliminas, supongamos que quieres eliminar 2 líneas e incluso palabras. Ustedes pueden eliminar una palabra si quieren. Y cuando eliminen o borren esa palabra, la tienen que reemplazar por 3 puntos, así tal cual como aparece en el ejemplo. Antes, en el APA 6, se incorporaban entre paréntesis, usando el paréntesis de corchete. En el APA 7, el corchete desapareció y solamente se dejan esos 3 puntos. Eso es símbolo de que ahí había algo y que el autor consideró que ese algo no era relevante para lo que se está explicando en el texto y que por lo tanto decidió eliminarlo, ¿ya? ¿Por qué es necesario dejarlo graficado visualmente? Porque en el fondo recuerden que estas son ideas ajenas. Entonces, si no lo hacemos, estaríamos alterando, tiene que ver con honestidad intelectual, estaríamos alterando la idea original. Entonces, esto es como alterarlo, pero con respeto, ¿ya? Así diríamos en nuestro lenguaje. Estamos alterando la información, pero con respeto. Estamos diciendo, bueno, sacamos esto porque creemos que no es necesario. Pero estamos diciendo visualmente de que ahí ya hubo algo que se sacó. Ahora, ¿qué pasa? Que nos pasa a veces lo contrario, como que las citas les faltan palabras para que se entiendan bien. Entonces, el APA me dice que yo puedo incorporar palabras, ¿ya? Puedo incorporar una idea completa si quiero, utilizando el paréntesis de corchete, ¿ya? El paréntesis de corchete en el APA 7 se le otorgó una nueva funcionalidad y esa funcionalidad tiene que ver con la incorporación de elementos ajenos a la cita. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo esta cita y veo la palabra entre corchetes, adultos, entiendo que esa palabra no pertenece a la cita, sino que es una palabra que el autor o autora incorporó para poder hacer más entendible la cita, ¿ya? Siempre se nos dice que en APA no podemos utilizar ni negritas ni cursivas. APA sello 7 significa que es la edición, ¿ya? Resulta que nosotros desde el año pasado, en octubre me parece que se publicó la 7ª edición de APA, ¿ya? Esto tiene que ver es como un APA 7.0, si lo quieres entender de una manera. Son ediciones de APA que se van renovando con el tiempo. Y las renovaciones de APA van surgiendo en la medida de que los contextos nos llevan a modificar, porque, por ejemplo, el APA 6 tenía muchos vacíos. Supongamos, hoy día están muy de moda los podcasts, ¿cierto? Están de moda los podcasts, están de moda los webinars, y resulta que el APA 6 no tenía formas de citación de ese tipo de plataformas porque son nuevas, las redes sociales también. Entonces, ¿cómo por ejemplo yo podía citar formalmente un tweet? No existía eso. No existe un tiempo exacto, Ignacio. Como estoy explicando, va a depender de las nuevas necesidades que surgen, pero con esta cuestión de la tecnología, cada vez el APA se ha tenido que ir actualizando más rápidamente porque están surgiendo muchas cuestiones nuevas. Entonces, no sería raro que a lo mejor en 2 o 3 años más APA se tenga que sacar una 8ª versión donde vaya teniendo que incorporar algunos elementos que les son propios, por ejemplo, del lenguaje digital. Entonces, hoy día estamos trabajando con la 7ª versión de APA para que ustedes sepan. Entonces, cada vez que me escuchen decir APA 7, significa que estamos trabajando con la 7ª edición. Y yo les dejé una adaptación súper buena en el aula virtual, ¿ya? Ustedes tienen que entender que el APA, y esto se los aclaro desde ya porque hay profesores que a lo mejor les van a decir, oye, pero esto en APA no es así. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si mi profe que me enseña APA, sí, APA 7 es la más actualizada, se actualizó el año pasado por ahí por octubre. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo si mi profe de recursos comunicativos me dijo que así se citaba? Resulta que ustedes saben que la APA tiene que ver con la Asociación de Psicología, ¿ya? Ellos son los que trabajan el formato de normas. Y este es un documento que está en inglés, ¿ya? Su idioma de origen es inglés. Por lo tanto, todas las versiones de APA que existen en español son traducciones. Y ustedes saben lo que pasa con las traducciones, ¿cierto? Esta cuestión es igual que cuando mis profesores de literatura peleaban con las traducciones de algunos poetas franceses, porque muchos de mis profesores decían que ellos prefirieron aprender francés a leer las traducciones porque sentían que cambiaba mucho el sentido de la poesía en la traducción, ¿ya?
Entonces lo mismo va a pasar acá. Como es una traducción, es una interpretación de quien traduce, ¿cierto? Y muchas veces nos vamos a encontrar con que la versión traducida que nosotros estamos trabajando a lo mejor no va a coincidir 100% con otra traducción o incluso con el formato original en inglés de APA, ¿ya? Nosotros siempre tratamos de trabajar con formatos en español que sean lo más fiel posible a APA. Y puede que exista una que otra variante, pero muy chiquitita, ¿ya? Hay algunos profes que leen el APA desde inglés, desde la versión inglesa, entonces, de la versión gringa en realidad, y claro, pues puede que exista uno que otro elemento que a lo mejor tenga alguna variación, ¿ya? Pero si son variaciones van a ser súper minúsculas, chiquillos, así que no se asusten. Pero para que sepan, nosotros estamos trabajando con una traducción del APA. Esa traducción es la que hace la USEN y es la que yo les dejé a ustedes en el aula virtual porque consideramos como equipo de trabajo que es la más amena, es como la más fácil de entender, tiene ejemplos como súper clarito, es un documento lo más amigable posible. Ya hay otras que son un poco más complejos, hay algunas PPTs que hay también en línea, pero que están súper incompletas o que lisa y llanamente tienen errores un poco importantes, que no se fijaron, por ejemplo, que el APA 7 incorporó o cambió algunos elementos de APA 6 y ellos no los cambiaron. Entonces, de verdad, guíense por el manual que yo les dejé en el aula virtual, ¿ya? Bueno, les estaba diciendo que en APA siempre se nos dice que nosotros no podemos incorporar a diestra y siniestra las cursivas y las negritas porque tienen funciones súper puntuales, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero destacar una información importante, un concepto o una idea importante dentro de una cita, APA me dice tú lo puedes hacer, pero solo lo puedes hacer utilizando la cursiva. Tú no puedes poner negrita en una cita para poder destacar una idea, ¿ya? Porque eso estaría en contra de la norma. La norma dice que tú puedes enfatizar información solamente utilizando la cursiva como muestra ahí el ejemplo, ¿ya? Entonces, y para ir cerrando, cada vez que ustedes hagan una cita, se tienen que hacer a lo menos estas 3 preguntas. ¿Por qué pongo esta cita en mi texto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar con esta cita? Y finalmente, y la pregunta más importante, ¿es clara la relación entre la cita con los argumentos o con el texto o con mis ideas que yo estoy presentando en el texto? ¿Es evidente la relación y el vínculo? Eso tiene que ver precisamente con cuán diestros o con cuánta dedicación ustedes están escribiendo las evaluaciones o las explicaciones de las citas, ¿ya? Entonces, como a modo de recordatorio, tienes que saber que es tu responsabilidad identificar el significado de lo citado. No es responsabilidad del lector, no es responsabilidad del autor que yo estoy citando, es mi responsabilidad como escritor identificar el significado de lo citado. Es decir, primero, para poder citar, yo tengo que entender la cita. ¿Se imaginan que yo incorporo una cita que ni yo entiendo? ¿Cómo la voy a explicar? Y eso es lo que muchas veces nos pasa. A veces incorporamos citas que ni siquiera nosotros mismos entendemos y tratamos de explicarla y funciona todo mal. Y la otra idea que tienen que recordar siempre es que por muy pertinente que te parezca la cita, no se va a explicar por sí misma. A veces uno dice, pero oye, si esta cuestión se entiende sola. Aunque a ti te parezca muy lógico y muy comprensible, tienes que siempre incorporar la explicación de la cita. Ese es tu trabajo, no es trabajo del lector interpretar la cita o explicarla o encontrar el vínculo entre tu cita y tus ideas, ¿ya? Ese es tu trabajo como escritor y lo tienes que dejar patentado en la explicación de la cita. Y por último, entonces, y para ir cerrando, para poder poner en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy, vamos a hacer la última actividad. Entonces, la clase hoy día tiene 3 microactividades que son re chicas, ¿ya? Y la última actividad tiene que ver con, redacta un párrafo, ¿cierto? Dice, breve, en el que incorpores del texto leído que aparece acá, ¿cierto? Este que estoy aquí marcando en azul, que incorpores una introducción, ¿cierto? De una cita, agregando todos los datos pertinentes que son el autor, el año, ¿cierto? Poniendo énfasis, dice aquí, al texto o al autor, y ahí ustedes lo deciden. En el ejercicio anterior, ustedes tenían que seguir la instrucción, hacer una cita de acuerdo a poniendo énfasis en el autor o poniendo énfasis en el texto. Ahora aquí se te entrega la libertad de poner el énfasis donde a ti se te ocurra, pero tienes que considerar que ese énfasis va a depender de lo que tú consideres importante. Pues si tú consideras que la imagen de Angulo como autor es importante, entonces tú vas a citar relevando la figura de Angulo. Pero si tú consideras que lo que dice Angulo es lo importante, entonces Angulo pasa a un segundo plano y lo vamos a dejar ahí en el paréntesis final, ¿ya? Y luego tienes que explicar la cita.
una vez más, terminando la clase, yo voy a dejar los ejemplos de estas tareas, micro tareas, para ir mirando si quedó claro o no quedó claro, ¿ya? Con estas ideas de algunos problemas de la citación de ángulo voy a partir la próxima clase, ¿ya? Porque este PPT es terriblemente largo y creo que ya estamos como un poco saturados con tanta información y siempre prefiero partir con los problemas de las citas en la otra clase porque así también esto me sirve para ir recordando algunos elementos de la clase anterior. Así que esta PPT la voy a volver a retomar la próxima clase y la próxima clase ya me meto de lleno, o sea, si hoy día coqueteamos y pololeamos con el APA, en la próxima clase nos vamos a casar con el APA, porque ahí ya vamos a empezar a trabajar algunos elementos que ya son muy propios y muy técnicos de APA, como por ejemplo, cómo citar en una referencia bibliográfica cuando son más de un autor, cómo se cita una revista electrónica, cómo se cita, qué sé yo, un diario. Hay muchos pormenores que vamos a revisar, entonces eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Mientras tanto, eh, no se puede optar por el celibato, Alejandro, porque imagínate, yo les dije, yo al igual que usted fui estudiante y resulta que cuando me tocó a mí empezar a trabajar con el APA, fue una verdadera tortura, porque a mí nadie me enseñó a usar el APA y en ese tiempo estaba vigente el APA 5, en la época en la que yo estudié, ¿ya? Yo soy más vieja que usted, entonces, eh, evidentemente, generacionalmente, estaba vigente la quinta versión de APA, pero a mí nadie me la explicó, nadie me dijo, oye, ¿sabéis que mira, esto se hace así, así? Nunca tuve una clase como la que ustedes tuvieron hoy día. Entonces, no, pues, tenemos que casarnos desde el primer año con APA porque de esta manera ustedes van a poder, primero, evitar errores, ya que podrían transformarse, por ejemplo, en una mala calificación o que les estén descontando puntos por cuestiones que son técnicas, ya, porque muchas veces los trabajos están súper bien hechos y por cuestiones técnicas les bajan nota. Y por otro lado, porque se dejan de calentar la cabeza cuando hagan la tesis, ya, porque en la tesis sí o sí les van a pedir la norma APA bien aplicada. Y lo que me pasó a mí es que yo no lo alcancé a aprender bien hasta que estaba como en tercer año de la universidad cuando me empezaron a pedir los papers, porque desde el tercer año yo empecé a escribir paper, parece que ahora se empieza desde un poco antes, pero en mi caso fue desde el tercer año, y ahí recién empecé a incorporar el APA, y olvídense todas las veces que perdí puntos por no saber citar o por no saber hacer una bibliografía decente, o por no saber los elementos cómo se disponían en una cita, cuestiones técnicas, y me bajaban nota por eso. Entonces, claro, es mejor que nos casemos ahora, casémonos jóvenes con el APA, para que no tengan problemas. Oye, antes de terminar, y este es un favor que les quiero pedir, que no, de verdad que no les voy a quitar más de un minuto, porque ustedes saben que estoy ahí en pleno proceso de investigación, pues chiquillos, y ustedes son mi principal fuente de datos y de hallazgos. Entonces, en varias clases yo les he hecho algunas preguntas, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con preguntas de estados de ánimo, qué sé yo, con cómo me sentía yo para iniciar el semestre? Ya esas preguntas para mí son importantes, pero también me entregan muchos datos para elevar investigaciones. Y lo que necesito es que me contesten esta encuesta, que es chiquitita, se la estoy mandando por el chat porque es un microtest que tiene que ver con conciencia emocional. Y saben que, más que el hecho de ayudarme a mí, esta cuestión les ayuda a ustedes, ¿ya? Porque es súper interesante mirar en estas 5 preguntas que me hacen, me parece que son 5, sí, son 5 preguntas cortas, eh, si efectivamente yo en mi vida cotidiana estoy o no estoy pendiente de lo que me pasa, ¿ya? Porque muchas veces, y era lo que yo les decía, muchas veces un mal rendimiento no depende si yo entendí o no entendí a la profe, incluso ni siquiera depende, a lo mejor incluso mi poca responsabilidad con las clases no depende porque yo no quiera, sino que porque hay factores que tienen que ver con lo emocional, con lo motivacional, y lo motivacional tiene un factor emocional, que están alterando mi funcionamiento y mi desempeño. Entonces, a mí me sirve observar si finalmente existe o qué grado de conciencia emocional existe. Ya, porque yo de adelantado sé que es bajo o que uno normalmente no piensa cómo se siente. Y partamos por casa. Yo no todos los días me pregunto si amaneció bien o amanecí mal. Entonces, es interesante que empecemos a levantar estos datos porque yo soy una convencida de que la educación emocional se debe trabajar en todos los años de estudio, tanto en la prebásica, en la básica, en la media como en la universidad. Y esto me va a permitir un poco respaldar esas ideas. Ahora,
Si ustedes tienen un alto grado de conciencia emocional, eso igual me sirve, ¿ah? Me sirve saber que ustedes lo aplican. Así que eso, pues contéstenme ahora esta encuestita, y los que ya la contestaron quedan en libertad de acción, por supuesto. Se pueden retirar a descansar. Y yo lo que voy a hacer es, cerrando la clase de hoy día, me voy a poner a generar inmediatamente los ejemplos de las tareas para que ustedes las puedan hacer, ojalá, este fin de semana. ¿Ya? Y tal como lo hicimos en la unidad número 1, yo la próxima clase voy a partir analizando cómo se llevaron a cabo estas tareitas chicas, ir corrigiendo los errores en el camino y luego ya seguir con la clase. Ya, porque como les dije, esta unidad es muy corta y luego nos va a pillar la evaluación. No, sección 17. Ustedes son la sección 17, chiquillos, perdón. No sé si les había dicho alguna vez en la vida. Me parece que sí. Sección es el número del curso, imagínense. Nosotros somos la 17. Me parece que en total de este curso son como 20 y tantas, 22, 23 secciones en total. Son 23 cursos en total, de este mismo ramo. No todos tienen la oportunidad de tener clases con una profe tan bacán como yo, pero no, mentira. En general, los profes de este ramo son súper buena onda. Sí, sale en el aula también. Ahí aparece en la sección. Pero sí es la 17. Bueno, no sé si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, chiquillos, y contestaron la encuestita, de verdad, se pueden retirar. Y mientras tanto, bueno, yo ahí ya voy mirando las estadísticas de la encuesta. Chao, que estén bien, se cuidan. Chao, profe, cuídese. Chau, muchas gracias para quienes ya contestaron. Genial, muchas gracias. Me voy a meter en el aulita ahora a dejar las tareas, ¿ya? Los ejemplos para que puedan trabajar.